Bien, chiquilla, gracias por responder. María José y Javiera, gracias. Eh, Oye, bueno, en este minuto habemos 18 personas conectadas, no somos muchos. Gracias, Vale, también escribiste por el chat, lo estoy viendo acá en el celular ya. Habemos poquitas personas conectadas de un curso de casi 70 y tantas personas. Deben recordar que los laboratorios son obligatorios y hay solamente algunas personas que me han mandado mensajes internos justificando la razón por la cual no van a poder conectarse en estas clases. Lamentablemente este año nosotros hemos tenido pocas clases. Yo el año pasado este laboratorio también lo hice y tuve las clases todas las semanas. O sea, todas las semanas yo hacía clases y hacía clases de 3 horas, todos los días jueves. De hecho, prácticamente no hubo ningún día jueves que yo no hiciera clase. Este año nosotros modificamos el sistema para eso mismo, como para que ustedes no estuvieran tan atochados supuestamente con clases, pero el asunto está en que en estas clases de laboratorio yo intento explicar técnicas de laboratorio que yo sé que en algún minuto ustedes van a aplicar en algún laboratorio en el que vayan a trabajar, en el que vayan a hacer la práctica o en el que futuramente ustedes fueran a trabajar, ¿ya? Claro está que hay personas que eso no les va a gustar porque piensan que eso va a pasar en mucho tiempo más y hay otras personas que a lo mejor lo van a agradecer porque realmente les gusta la ciencia, realmente les gusta lo que están haciendo, ¿ya? Nosotros en este minuto, ¿no es cierto? Ustedes están en este minuto están en tercer año de su carrera, ¿verdad? Están justo como en la mitad, en el primer semestre, ya casi terminando su primer semestre, y ustedes ya van a estar a puertas de empezar a hacer sus prácticas, ¿verdad? Todas las prácticas el próximo año, ustedes comienzan con sus prácticas profesionales, como práctica uno o 2, no sé cómo llamarlo, pero son muchas las que generan, ¿no es cierto?, los que tienen. Y en esas prácticas comúnmente ustedes llegan al laboratorio en los que van a asumir que ustedes saben algunas cosas, como por ejemplo en el laboratorio en el que trabajo yo y en el que recibimos estudiantes de su carrera. ¿Sí? Ustedes mismos después quizás, algunos de ustedes puedan llegar allá. Del año pasado, de hecho, hay estudiantes que en este minuto están trabajando conmigo directamente y que trabajan en el tema que elaboramos, que laboro yo, digamos así. Y finalmente yo no los conocía y los conocí en este ramo y los chicos, ¿no es cierto?, se están interiorizando en cosas que a lo mejor no sabían, cosas que a lo mejor hablamos teóricamente, pero que es necesario que ustedes manejen. Y lamentablemente esto no es que solamente vaya a pasar con ustedes, sino que pasa con todos los estudiantes. Cuando llegan a un laboratorio, ¿verdad? La parte teórica es una cosa. O sea, el decir, no, si vi esta materia o no, si tuve el ramo, no es lo mismo que saber aplicar el contenido. Entonces yo finalmente en estos laboratorios, más que poner una PPT y solamente explicar cosas, intento explicarlo desde la realidad. Y por eso es que a mí me interesa y soy tan enfático en eso, en que ustedes sí se conecten a las clases, ¿ya? Sí se conecten a las clases. Una que otra persona, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, perdón, me mandó un mensaje, oye, profesor, no me voy a poder conectar por tal cosa, ¿sí? Independiente que yo no responda al mensaje, me mandó la justificación, tendré que entenderlo, cada uno tiene a veces cosas que hacer, pero nosotros tenemos una responsabilidad y esas responsabilidades son que si este laboratorio hubieran sido presenciales, no tenéis justificación a menos que presentéis un certificado médico y te lo apruebe la escuela. ¿Sí? Pero no existe esa cuestión de profesor no puedo ir por tal cosa, eso no existe. ¿Sí? Los laboratorios siempre son obligatorios. Y en este caso nosotros tenemos laboratorios que son online y que además son semana por medio. ¿Sí? Entonces, usted cuando esté trabajando no va a poder decir eso así como, sabe que no puedo ir a trabajar hoy día. Si usted tiene un laboratorio que es además semana por medio, tiene que hacer el esfuerzo para poder conectarse. Si no puede conectarse, claro, se entiende si no tenía internet. A mí mismo se me ha cortado la luz, ¿verdad? Con algunas carreras, no con usted, y en los que la clase ha quedado hasta ahí, ¿verdad? O todos tenemos problemas con nuestro internet, nuestra casa, nuestra vida en general. Pero hay que hacer el esfuerzo de poder conectarse. Ya, sobre todo estas clases, vuelvo a insistir, que a lo mejor no son de una materia en específico, ¿verdad? Pero sí intentamos aplicar un contenido, ¿verdad? Una técnica a un contenido que ustedes a lo mejor vieron, ¿no es cierto?, en la semana, vieron con la profesora Soledad, con Gloria o con el profesor Felipe, ¿verdad? Pero son cosas que podemos ver, que quizá el próximo año, nuevamente, o el siguiente semestre, nuevamente van a ver en otro ramo, ¿no es cierto?, en inmunología, a lo mejor, no sé, en procesos fermentativos, ramos que ustedes tienen, y en los que se necesita aplicar una técnica, saber qué hacer en caso de que yo quiera evaluar algo, ¿verdad? En este caso, este ramo, ¿verdad? Se llama interacciones patogénicas en organismos superiores. O sea, vamos a evaluar interacción patogénica, ¿no es cierto?, entre
un bicho, digamos así, ¿no es cierto?, entre un virus, una bacteria, un hongo y algo que, ¿no es cierto?, esté infectado, ¿verdad?, por este organismo. Finalmente es eso, ¿no es cierto?, la interacción que hay. Ahora, ¿cómo evaluamos esas interacciones? De ahí viene, ¿no es cierto?, finalmente esto. Porque no es hablar de un laboratorio sin encontrar el fundamento, ¿no es cierto?, sin encontrar como la lógica del laboratorio. Lo mismo ocurre en biología celular y molecular. Yo ahí, ¿no es cierto? Ahí ustedes también tienen su profe, ¿no es cierto?, el año anterior, que le hizo el ramo, la parte teórica, y tiene el lab. Y en esos laboratorios, uno finalmente necesita entender por qué está haciendo algo, ¿no es cierto? ¿Para qué me va a servir este laboratorio? ¿De por qué si me hablaron esto, dónde lo voy a evaluar? ¿No es cierto? ¿Dónde lo voy a aplicar? El punto está en que ustedes, muchos de los que me están escuchando acá, quizá le encanta, y siempre lo repito en sus clases, le encanta trabajar con plantas. Y yo, personalmente, ese no es mi fuerte. Yo nunca he trabajado con plantas. Entonces, todas las técnicas que yo les puedo explicar a ustedes y lo que yo puedo como intentar traspasarle a través de la pantalla, a través del computador, no es con plantas. ¿Sí? Sencillamente no es con plantas, sino que es con células eucariontes, con células animales, ya sea con células, y mayoritariamente, ¿no es cierto?, células cultivo primario de rata, ¿no es cierto?, de ratón, eh, y con células eucariontes humanas, ¿verdad? Células de cáncer o células que no son cancerigénicas, pero están, digamos, inmortalizadas. Por lo tanto, las técnicas que nosotros aplicamos son básicamente técnicas de biología molecular, entonces, que se ocupan en un laboratorio de medicina molecular, ¿sí? De diagnóstico molecular. Entonces, claro, ustedes acá, los que me están escuchando, en algún minuto, algunos de ustedes van a decir, ¿sabes, profe? Salí de mi carrera y quiero postular a un laboratorio clínico. Voy a postular a un laboratorio clínico de Talca o de la región, inclusive de Santiago. Y usted va a presentar su currículum y le van a preguntar, ¿qué sabe hacer usted? Y usted va a decir, no, vengo saliendo de la U y mi carrera era, no, me enseñaron a trabajar con esto, ya, pero ¿qué sabe hacer? No, que aprendí esto, sé más o menos de qué se trata, pero por último tener el background, cosa que cuando a ti te hablen de algo, usted, ¿no es cierto?, pueda decir, sí sé para qué aplicar una técnica, o sé que en este laboratorio hacen esta cosa y yo quizás puedo participar en esto, o puedo aprender millones de cosas y yo más o menos algo lo sé. Entonces, esa es la idea, que ustedes finalmente, independiente que estas clases de laboratorio las vean como solamente un hito más de una clase, también lo vean con un poco de la madurez de decir, ok, estas clases me van a servir para pensar en qué hacer después en mi tesis, inclusive, ¿ya? O cuando lleguen a un laboratorio, sentarse, llegar, cuando le hablen, entender, ok, van a hacer qPCR. ¿Por qué van a hacer qPCR? Voy a hacer un Western blot. ¿Por qué voy a hacer un Western blot? Necesitan modificar algo genéticamente. ¿Cómo lo modifico? ¿No es cierto? Esas cosas se tienen que saber, se tienen que saber, se tienen que entender. Entonces, cuando uno evalúa interacciones patogénicas, las interacciones patogénicas, en mi caso, ¿no es cierto?, nosotros las evaluamos con algunas técnicas que son bastante, digamos, bonitas, bioquímicamente hablando. Es decir, nosotros cuando queremos trabajar, ¿no es cierto?, con bacterias o queremos trabajar con virus, ¿verdad? Y saber si están interaccionando, inclusive con un hongo, con una levadura, uno finalmente lo que hace es comprobar que esas células, ¿no es cierto?, se hayan contaminado con la bacteria o se hayan, ¿no es cierto?, contaminado con el virus, ¿sí? Y eso es una interacción, ¿verdad? Ahí hay una interacción patogénica. Y qué mejor que ustedes justo están en un ramo que se llama, ¿no es cierto?, interacciones patogénicas en organismos superiores, y justo estamos en una pandemia, ¿sí? Justo estamos en un minuto en el que un virus, ¿no es cierto?, nos está contaminando nuestras células. O sea, esa es una interacción patogénica, ¿verdad? Independiente que nosotros podamos acá evaluar, ¿verdad?, cosas en una planta. Y eso, vuelvo a insistir, yo personalmente no lo hago. Obviamente, si yo leo un paper, lo voy a entender y voy a saber qué están haciendo más o menos, pero no voy a entender, ¿no es cierto?, quizás las bases moleculares de cuáles son los genes que se elevan en una infección en una planta. Eso no lo voy a entender, pero sí, o quizás me va a llevar mucho tiempo de lectura. Pero mi fuerte, ¿no es cierto?, y es lo que yo intento traspasar en estas clases con ustedes, las pocas clases que hemos tenido, es presentarle, ¿no es cierto?, cosas que se hacen finalmente en medicina molecular, en un laboratorio de interacción, ¿no es cierto?, entre células animales y células y organismos, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, moléculas que pueden interaccionar con esas células, ¿vale? Como que esa es la idea. Entonces, claro, nosotros
hemos hecho algunos laboratorios bastante sencillos, revisamos un paper, hubo la tarea del paper, la cual en esa tarea del paper muchos de ustedes me escribieron, o algunos de ustedes me escribieron, varias personas cumplieron con el hito que mandaron el paper justo a tiempo, así como muy, muy puntuales. Hay otras personas que a lo mejor se demoraron mucho en subirlo, yo de hecho modifiqué la fecha, y eso deberían haberlo subido a la plataforma. Otros me lo subieron, me lo mandaron al mail, impecable, ¿sí? Recuerden que eso es con nota. ¿Sí? Y la nota de laboratorio es lo mismo, toda la nota de laboratorio es lo mismo que una prueba que ustedes tienen en el ramo. O sea, la nota que usted les puso, que les va a poner Soledad en su prueba, Felipe en su prueba y Gloria en su prueba, es lo mismo que equivale al laboratorio. ¿Sí? Las cuatro notas equivalen lo mismo. Por lo tanto, ustedes son los que tienen que intentar saber que si les fue mal en una prueba, pongan entonces, ¿no es cierto?, todo el esfuerzo en que en estas tareas, que son de semanas, además no es de un día para otro, hágalo para más, ¿no es cierto?, en grupo, es cosa que se organicen y pueden mandar un buen trabajo. ¿Ya? Eso. Nosotros en esta clase, hoy día, yo les voy a intentar explicar qué es lo que nosotros hacemos para evaluar una proteína en un laboratorio. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer para evaluar una proteína? Ejemplo que vamos a tomar, imaginémonos que nosotros vamos a evaluar, ¿no es cierto? Vamos a evaluar una proteína, pero cuando nosotros hicimos una infección por un virus, ¿ya? Vamos a tomar, ese va a ser el ejemplo que vamos a tomar. Vamos a suponer que vamos a infectar unas células con virus, entonces vamos a ir explicando cómo el procedimiento para, y además de eso, voy a explicar el cómo podemos generar más proteína, ¿no es cierto?, en un conjunto de células, ¿ya? Que es como lo que nosotros vamos a como intentar inducir cómo unas células podrían generar más proteína, ¿ya? Eso es como la idea, esa es la clase de hoy día, esa es como la lógica. Entonces tenemos solamente 2 horitas, ¿no es cierto?, para menos de 2 horas en este minuto, para poder explicar, ¿verdad?, ese fenómeno, todos estos procesos que ocurren, que es pura biología aplicada, ¿no es cierto?, real, a un laboratorio. ¿Ya? Vuelvo a insistir, chiquillos, muchas de estas cositas les van a servir, de verdad les van a servir, se los doy firmado que sí. E independiente que al área que se vayan a trabajar, les va a servir. Yo conozco varios ex alumnos de su carrera, personas que ya egresaron de su carrera, y muchos trabajan en laboratorio, ¿no es cierto? Trabajan en laboratorios que yo mismo conozco, ¿no es cierto? Que uno mismo ha recomendado y que están ahí, y están haciendo cosas que uno mismo explicó en estas clases y que después las aplicaron en la vida real y las siguen aplicando ahora ya como un profesional. Por lo tanto, tómenle el peso, intenten como madurarlo de esa manera. Ya no lo tomen solamente como una obligación, ¿vale? No sé si tienen alguna acotación, alguna pregunta o algo de algún trabajo anterior o algo que le haya causado alguna interrogante. Ya, a ver, habemos 54 conmigo, 53 estudiantes, ¿sí? De los que están ustedes conectados. Me imagino que la mayoría de ustedes, bueno, no lo sé, pero acá hay personas que quizá son de otros años, que congelaron, que a lo mejor se quedaron con el ramo de años anteriores, ¿verdad? Y están los estudiantes del año 2019, creo que son ustedes, ¿o no? La mayoría de los que están acá. De los del año 2019, ¿ustedes tienen delegados, chicos? Chiquillas, chicos. Sí, Yo, profe, hay una delegada. Eja- Javier, tú, Javiera, tú eres la delegada. sí. Ya, ok. Ya, vale, tú eres la delegada. Que bueno, para poder comunicarme directamente contigo en caso de algo, ¿ya? Que eso no se lo había preguntado antes. Ustedes ya tuvieron la prueba con Gloria, tuvieron la prueba con Felipe, ¿no es cierto? ¿Tuvieron esa prueba ya o no? No, profe. O sea, tuvieron la prueba primero con Gloria. Sí, y ahora con la profesora Soledad. ¿Y cuándo la tienen o la El tuvieron? 8, el próximo martes. Ya, y después tendrían con Felipe, las clases con el profe Felipe Y ya Gordillo. empezamos con el profesor Felipe. Ah, ya, vale, ya, ok. Ya, vale. Con la profe, también una consulta, con la profesora Soledad.
¿Qué vieron? ¿Qué materia? ¿Se acuerdan más o menos lo que han visto, no? Con ella. Cualquiera, no le estoy preguntando solo a Javiera. Alguien que me pueda responder qué es lo que han visto con la profe, con la profe Solea. Hablamos mucho de la inmunidad en animales, también sobre la historia y hablamos mucho sobre lo que era inflamación y tipos de tejido y respuestas. Ya, ok. Ya, si se fijan, ahí entonces están. Haciendo interacciones oxidero-patógeno, oxidero parásito. La función de macrófago, linfocito, interleucina, todo eso. Ya, bacán. Bueno, acá muchos de ustedes, de los que están acá, les tiene que, hay algunos que a lo mejor esa materia les gusta harto, les llama harto la atención, cómo funciona un animal, ¿verdad? Un cuerpo de un animal complejo, ¿verdad? Porque no es lo mismo evaluar sistema inmunológico en plantas que evaluar sistema inmunológico en animales, porque los animales nos movemos. Y al movernos, ¿no es cierto?, tenemos interacción con distintas cosas, pues, ¿verdad? Con muchas cosas, incluyendo, ¿no es cierto?, que tenemos células que están moviéndose por el cuerpo y van a ir a atacar a un lugar, ¿verdad? Ya, pues, y resulta que eso es una interacción, es una interacción, pero que funciona de manera, pero súper escalafonada, así súper entretenida. Cuando uno como que le ve la lógica a eso, esa es una interacción súper entretenida, súper, ¿no es cierto?, llamativa. Y es más o menos una de las cosas que vamos ahora, que voy a intentar explicar. Yo voy a apagar mi cámara acá y me voy a quedar con el otro dispositivo para ir rayando, ya como las otras clases, y voy a ir intentando explicar como algunas cosas que me es más fácil ir rayando como para poder darle una explicación, ¿ya? Lo que sí les voy a pedir, chicos, que sobre todo a las personas que les gusta esta materia y que como que le ponen corazón a esto, que quieren a lo mejor dedicarse a estas cosas cuando ya estén más grandes, cuando salgan, o hacer la práctica en un laboratorio como de esta índole, ¿verdad? Presten atención, juéguensela con eso. Obviamente yo sé que de 50 y tanto hay personas que no están ni ahí, otros que están muy concentrados, ¿verdad? Y otros que a lo mejor ni están, ¿verdad? Pero me lo voy a jugar en con que aporten, intenten ir aprendiendo y después nos vamos a tomar un pequeño break en un minuto para poder, ¿verdad? Resetear nuestra cabecita. Entonces vamos ahora. Espero que me escuchen. Ahí sí, disculpen. Si se escucha. Ya, miren chicos. Entonces, como yo voy a asumir que me están escuchando, vamos a intentar, ¿no es cierto?, evaluar una proteína, ¿ya? Vamos a intentar, ¿no es cierto?, entonces, cómo trabajamos para evaluar una proteína en una interacción patogénica, ¿ya? Obviamente, vuelvo a insistir, lo voy a explicar desde mi, digamos, línea, ¿no es cierto?, desde donde yo lo puedo explicar, pero hay otras formas más, a lo mejor un poco más químicas, que también se pueden evaluar, pero si nosotros lo vamos a llevar a un experimento, lo vamos a evaluar a través, ¿no es cierto?, de un Western blot, ¿ya? Lo vamos a intentar evaluar a través de un Western blot. ¿Alguien de ustedes, los que está acá, sabe lo que es un Western blot? ¿Alguien, así como rápidamente, me puede decir más o menos algo? No estoy diciendo la especificación. ¿Sirve para identificar proteínas, profesor? Ya, buenísimo. Sirve para identificar proteínas, impeque, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿qué proteína? Vamos, ¿Las proteínas de interés? ¿Ya? Una proteína de interés, ¿sí? Una proteína de interés, justamente. ¿Qué más? ¿Qué más me puede decir? Otra cosa. Está bien lo que tú estás diciendo, Brandon, de hecho. Una diferencia con Surten blot es que se suele utilizar poliacrilamida. Ya, eso también es importante. Se ocupa poliacrilamida. El término es acrilamida. Y se encuentran varias cosas, ¿verdad?
es altamente tóxica, sí, y nosotros de hecho hasta la consumimos en algunos alimentos, ¿verdad? Pero es tóxica. Esa acrilamida polimeriza, ¿verdad? Por eso se llama poliacrilamida, le llamamos poliacrilamida, pero el término es bisacrilamida, que es como lo que se entrelaza para formar el gel, ¿ya? Pero, claro, son geles de poliacrilamida. Esa diferencia en el Western Blot, que está súper bien lo que tú me estás diciendo, porque es de, ¿no es cierto?, geles de acrilamida. Porque en el Western Blot, como usted también me mencionó, ¿no es cierto?, el Brandon, vamos a evaluar proteínas, ¿verdad? Vamos a evaluar una proteína a través de un Western Blot. Impecable. ¿Qué proteína? La que a mí me interese, la que yo quiera. Pero esa proteína que yo voy a evaluar, ¿no es cierto?, a través de un Western Blot, para eso voy a tener que hacer un gel que es de acrilamida. Y resulta que ahí hay una diferencia en que cuando yo quiero evaluar ácidos nucleicos, ya sea RNA o DNA, yo también hago un gel, ¿verdad? Pero ese gel no es de acrilamida, sino que ese gel es de agarosa. ¿Sí? Ese gel es de agarosa. Por lo tanto, tenemos dos cosas que pueden formar geles. De hecho, a la agarosa comúnmente se le dice, ese es un gel, porque ¿no es cierto? La agarosa forma geles, gelificó. Pero en la acrilamida, las personas cuando así, sobre todo los bioquímicos, que a veces hablan muy técnico, dicen, vamos a hacer un Western Blot, por lo tanto vamos a formar, ¿no es cierto?, un polímero, porque eso, ¿no es cierto?, esta cuestión polimeriza, lo otro gelifica. Pero finalmente es lo mismo, ¿no es cierto? Sabemos que vamos a formar, ¿no es cierto?, un gel. Ahora, en el Western Blot, nosotros vamos a necesitar entonces formar un gel. Ese gel es un gel de acrilamida y este gel de acrilamida o bisacrilamida, poliacrilamida, como lo queramos llamar, lleva varias cosas. Para poder formar ese gel, nosotros vamos a necesitar, ¿no es cierto? Como dices tú, Diego, estoy mirando mi celular en el chat del celular, ahí nosotros vamos a poder, ¿no es cierto?, generar o hacer, ¿no es cierto?, una electroforesis. Correcto, ¿no es cierto? Término acá, electroforesis. Súper bien el término que estaba ocupando, electroforesis. El proceso de electroforesis, finalmente yo también lo voy a ocupar acá, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, para evaluar una proteína, yo hago un gel de acrilamida y después hago una electroforesis. Pero para el DNA y el RNA también hago un gel, pero que es de agarosa. Pero además también hago una electroforesis. Ahora, vean lo interesante de esto. Cuando nosotros realizamos una de estas técnicas, la famosa electroforesis, nosotros, ¿no es cierto?, vamos a tomar una cajita. Ya, imagínense que acá tenemos una cajita. Y en esta cajita vamos a tener electrodos. Electrodo negativo, electrodo positivo. ¿Ya? Vamos a tener ahí los electrodos, ¿no es cierto? Ánodo y cátodo. Ya, pues, a esta máquina nosotros le vamos a poner corriente, entonces la vamos a enchufar a una fuente de poder. Esta fuente de poder va a tener, ¿no es cierto?, varios agujeritos así para ir conectando los cables. Ya vamos a poner, ¿no es cierto?, vamos a regular esto. Imagínense que ya le vamos a poner 100 volts. Vamos a regular la máquina para que esté a 100 volts por 90 minutos. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esta maquinita, yo pongo los cables y el cablecito va acá, un cablecito va en el positivo, la otra va en el negativo. ¿Sí? Por lo tanto, yo voy a poder mover las moléculas, ¿no es cierto?, desde una carga a la otra. Y acá donde ustedes dicen, esto es un poco lógico, porque si yo tengo cargas iguales, ellas se van a repeler, ¿verdad? Ya sea negativa, negativa o positiva, positiva, esas cargas se van a repeler. Pero si yo, ¿no es cierto?, tengo cargas distintas, ellas se atraen, ¿no es cierto? Eso es como lo lógico. Ya, pues, pero nosotros, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a mover entonces las cargas desde la carga negativa, ¿no es cierto? Vamos a empezar a mover las moléculas en la famosa electroforesis. ¿Por qué? Porque las proteínas en el Western Blot las vamos a dejar con carga negativa. A las proteínas les vamos a poner carga negativa. Y por lo tanto, cuando nosotros empecemos entonces a bombardear esto con cargas negativas, las proteínas van a empezar a moverse por el gel. ¿Sí? Entonces yo voy a poder finalmente, lo que estamos haciendo en esta electroforesis es mover proteínas que van a estar, ¿no es cierto?, cargadas negativamente, y como yo le voy a empezar a poner cargas negativas, las proteínas se van a empezar a mover por ese gel, por ese famoso gel de electroforesis, por la electroforesis. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como, eso es lo que ocurre. Eso es finalmente como el funcionamiento lógico.
Benja, ¿alguna pregunta? Sí, ¿por qué el Western blotting era vertical? La corrida era en vertical. Ya, también es buena tu acotación, ¿no es cierto? El DNA uno lo puede mover en horizontal, ¿no es cierto? Y las proteínas uno las puede hacer en vertical, ¿no es cierto? Están hacia abajo. En el caso del DNA, una corre para allá, ¿no es cierto? Así. ¿Qué cree usted? ¿Por qué cree que es así? ¿Qué es lo que a usted le hace lógica a eso? Tal vez porque son más pesadas y para que puedan correr en el gel. Ya, está bien, va por ahí, ¿está bien, Rocío? ¿Sí? Va por fuerza de gravedad. Claro, claro que sí, po. Porque resulta que el DNA y el RNA, el peso molecular que tiene es chiquitito. Entonces uno cuando carga el DNA y el RNA, uno lo carga con un buffer. Ese buffer que tú le pones al DNA y al RNA es como le das un peso para que caiga en el pocillo aquí, con suerte, quede en el fondo y después yo lo empujo nomás. ¿Sí? Lo empujo para el lado. Si yo el DNA y el RNA lo cargo en vertical, créeme que va a pasar, pero de largo. No, de hecho, se va a mover, pero en nada. Eso también depende de la cámara que esté ocupando, porque en realidad, ¿sabes lo que pasa, Benja, que tú me preguntaste? El DNA y el RNA también se puede correr en vertical, ¿eh? Solo que las cámaras lo que hacen es lentizar el proceso, hacerlo mejor. Y para eso, ¿no es cierto?, la cantidad de buffer que necesito es menor. Y entonces lo que hacen es que le ponen, para que ustedes se imaginen, la caja de electroforesis de DNA y RNA es algo así. Así, entonces el gel va acá. Aquí está el gel. Entonces, aquí está el negativo, aquí está el positivo. Y todo esto tú lo llenas con buffer. Todo esto se llena con buffer. Todo. Pero aquí hay poquito, ¿no es cierto? Entonces, las cargas empiezan a tirar todas las burbujas acá y el DNA hasta que llega, se carga esto electronegativamente y el DNA y el RNA se empiezan a mover en el gel. ¿Sí? Es como para hacerlo un poco más efectivo, para que el DNA y el RNA se muevan lento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú quieres separar bandas de DNA o RNA en una electroforesis. Pero en cambio en las proteínas tú lo haces vertical, como dicen tus compañeros, por una cuestión de gravedad, por una cuestión que las proteínas tienen peso moleculares muy alto. Entonces yo necesito que esas proteínas bajen en el gel. Entonces las empiezo a bombardear con corriente, pero hacia abajo. ¿Ya? Esa es como la lógica del proceso. ¿Tiene alguna otra acotación? Ahora, pregunto, ¿cómo yo dejo entonces ahora, o mejor dicho, cuando usted obtiene proteínas, imagínese de cualquier cosa, da lo mismo de dónde, ¿qué carga tienen las proteínas cuando usted las extrajo? Vayan pensando, usted sacó proteínas, da lo mismo de dónde. Y yo le pregunto, ¿qué carga eléctrica tienen las proteínas? Dele, ¿no? Juéguensela. Ideas. Acá Negativo. Ya, Yo creo que es relativo, profe, ¿o no? ya, negativo me dicen. Relativo. O sea, pueden ser Relativo. positivas o negativas, dependiendo de dónde se extraigan. Ya, ya. La Francisca pone en el chat negativa. El Sebastián, negativo, ¿no es cierto? Digo, no sale como negativo. Pero finalmente es la respuesta que da la María José. Porque usted está extrayendo proteínas de un lugar, pero las proteínas tienen su propia carga eléctrica. Si los aminoácidos tienen carga eléctrica o no. Eso lo vieron ustedes en bioquímica, primer año de universidad. El Sweeter John. ¿Cómo? ¿Cómo? El Sweeter John, el cambio de carga de las proteínas. Claro, ¿no es cierto? Las proteínas, los aminoácidos, y las proteínas tienen carga eléctrica. Los aminoácidos tienen su propia carga eléctrica. Recuerden los pK de los aminoácidos, ¿no es cierto? Hay aminoácidos que tienen carga positiva, otros aminoácidos que tienen carga negativa, otros que tienen carga eléctrica, otros tienen anillo, otros no, son hidrofóbicos, hidrofílicos, bla, 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 ¿no es cierto? Todo lo que sabemos de los aminoácidos. Pero por lo tanto los aminoácidos tienen carga y las proteínas tienen carga. Entonces, acá es donde viene un hito importante en el Western blot. Y de hecho, y para todas, estamos acá generalizando, recuerden. Porque cuando uno prepara las proteínas para el Western blot, entonces, uno lo que hace es que esas proteínas que uno va a preparar en un tubito, ¿no es cierto? En ese tubito tú vas a echar las proteínas, pero esas proteínas tú les vas a agregar, ¿no es cierto?, un buffer.
les vas a tener que agregar un buffer para poder prepararlas. ¿Para qué? Para poder, uno, cargarlas en el gel y no queden flotando, sino que queden en el pocillo, ¿no es cierto? Imagínense que usted la ha hecho acá en un pocillo ahí que quedó en el gel, entonces yo necesito que las proteínas se queden ahí, pues. Entonces uno le agrega un buffer, pero además ese buffer que le va a dar una marca a la proteína, que va a ser de color azul comúnmente, por eso lo estoy pintando acá en azul, ¿no es cierto? Ese buffer uno le va a dar un tono, un color. ¿Para qué? Para que yo vea después el famoso frente de corrida que se llama. Frente de corrida. ¿Por qué el frente de corrida? Para saber dónde van las proteínas moviéndose. ¿Por qué? Porque las proteínas se van a empezar a mover, ¿no es cierto?, hacia abajo, ¿verdad? Pero yo necesito detener en algún minuto la máquina. ¿Por qué? Porque si no las proteínas se van a pasar de largo, ¿verdad? Yo necesito que ese frente de corrida llegue más o menos acá donde voy a tirar una línea. Hasta como por ahí. ¿Sí? Y ese frente de corrida es de color azul. Ahora, ¿por qué azul? Porque comúnmente se le echa azul de bromofenol al buffer. Y ese azul de bromofenol, que asumo que lo están anotando, porque es para allá donde van las preguntas, ¿no es cierto? Azul de bromofenol. Ese azul de bromofenol, entonces, es una molécula que sirve para dar un tono azul y que se une, ¿no es cierto?, a DNA, RNA, proteína, etc. ¿Ya? Pero ese buffer, además de llevar azul de bromofenol, que es una de las cosas, ¿no es cierto?, lleva también beta-mercaptoetanol, 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 que es bastante fuerte. Ese beta-mercaptoetanol, de hecho, es súper hediondo, tiene así como un olor como a huevo podrido, así, una cuestión muy hedionda. De hecho, cuando, por ejemplo, uno lo abre, el tubito, uno lo abre en el laboratorio, y hay personas que son muy sensibles, dicen así como, oye, está hediondo el laboratorio, abren las ventanas, porque es muy pasoso. Ya, ese azul de bromofenol lleva, ¿no es cierto?, beta-mercaptoetanol, pero lleva, además de beta-mercaptoetanol, algo interesante en esto. Y les voy a dar acá un minuto. Lleva eso. Lleva SDS. En este minuto, ¿quién me puede decir qué hace el SDS? Así rápidamente. En 30 segundos de Google, alguien que tenga el Google abierto y ponga SDS. ¡Pum! Enter. ¿Qué hace el SDS cuando usted lo ocupa en la preparación de proteínas? Jueguensela. Cualquiera de ustedes. Acá estamos intentando de Profe, aprender. Dime, ¿Thais? ¿denaturaliza las proteínas? No. El SDS no las desnaturaliza. O sea, sí las va a desnaturalizar, pero el SDS quiere hacer algo en las proteínas. ¿Le da la carga negativa? Correcto, ahí está. Entonces, si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Ustedes cuando dicen, ahora ustedes tienen que pensar, ¿no es cierto? Y uno dice, las proteínas, cuando yo las saco, las proteínas tienen cualquier carga. Pero entonces yo a las proteínas las voy a preparar para mi Western blot. ¿Cómo las voy a preparar? Con un buffer. Y con ese buffer yo le voy a echar entonces este buffer en una concentración determinada, y ese buffer lleva SDS, lleva el famoso beta-mercaptoetanol, lleva azul de bromofenol también, ¿no es cierto? Lleva esas cosas particularmente. En este minuto, de hecho, si me preguntan qué es lo que lleva todo el buffer, en qué cantidades, no me acuerdo, pero esas cosas lleva. Lleva SDS, beta-mercaptoetanol, azul de bromofenol. Y lleva otros detergentes más, pero lleva eso. Entonces, resulta que el SDS lo que va a otorgar a las proteínas es carga negativa. Entonces ahora las proteínas van a quedar, sus proteínas van a quedar todas negativas. ¿Para qué? Para que usted pueda correrla después la electroforesis. ¿Sí o no? Avispado el sistema. ¿Sí o no? Es como bien inteligente la forma de evaluarlo, de poder ocuparlo. Y alguien de ustedes, creo que fue Thais, dijo desnaturalizarlas. Se acercó, ¿sí? Se acercó bastante. Porque el buffer, ¿no es cierto? Este buffer tiene la idea, ¿no es cierto? Tiene la lógica de entregar carga negativa, pero además de entregar carga negativa, lleva beta-mercaptoetanol. ¿Y qué busca el beta-mercaptoetanol? Lo que tú dijiste, Thais, desnaturalizarla.
Sí, es que creo que para introducción a biotecnología, para los laboratorios habíamos pasado justamente el betamercaptoetanol, no sé por qué se me quedó tan pegado el concepto, No, no está. y, ¿Ya? y me acordaba que, claro, desnaturalizaba proteína y rompía puentes disulfuro. Esas dos cosas me acuerdo. Súper bien, súper bien, súper bien. Este betamercaptoetanol entonces va a, como dices tú, a desnaturalizar las proteínas. Y ustedes acá rápidamente hacen una lógica, porque uno dice, pero las proteínas tienen estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Claro, nosotros necesitamos que las proteínas queden en estructura primaria para poder ocuparla en el Western blot. Entonces, nosotros las proteínas las vamos a ocupar, las vamos a preparar en el buffer para dejarlas en estructura primaria. Entonces nosotros vamos a desnaturalizarlas ocupando el buffer, y ahí es donde está el beta-mercaptoetanol, que va a destruir, va a desestabilizar la estructura terciaria de la proteína, rompiendo los enlaces disulfuro. Por lo tanto, estructuras cuaternaria y terciaria, ¿no es cierto?, se fueron a las pailas, ¿no es cierto?, dejan de existir porque el beta-mercaptoetanol, ¿no es cierto?, reduce los enlaces disulfuro y por lo tanto, ¿no es cierto?, no hay enlace disulfuro, se pierde la estructura. Ya, pues, pero la estructura secundaria, ¿de qué depende? ¿De qué depende la estructura secundaria de una proteína? No es de los enlaces disulfuro. Ya dijimos, la rompimos con beta-mercaptoetanol. Pero ¿de qué depende una estructura secundaria de una proteína? De los puentes de hidrógeno. Pues de los puentes de hidrógeno, correcto, Vicente, ¿no es cierto? De los puentes de hidrógeno. Y la pregunta ahora, ¿y cómo rompo los puentes de hidrógeno? ¿Puede ser con temperatura? Súper bien, ¿no es cierto? Bien, María José, es con temperatura. Y es por eso, ¿no es cierto?, que nosotros para desnaturalizar una proteína para el Western blot, entonces, ocupamos un buffer que lleva SDS, beta-mercaptoetanol, bla, 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 todo ese buffer, pero además, una vez que ya preparamos las proteínas y las tenemos en el buffer, le aplicamos temperatura. Y esa temperatura es aproximadamente, ¿no es cierto?, 5 minutos, aprox, 5 minutos a 95 grados Celsius. ¿Sí? Profesor, 5 minutos a disculpe que lo 95. interrumpa. ¿Está proyectando? ¿Se está presentando? ¿O no? Sí, Es que sí. es que se me cortó el internet y no me aparece. Voy a volver a meterme Dale, señal. estoy rayando con la iPad. Eso estoy haciendo. No sé si se ve a todos estos chiquillos. Yo asumo que lo estoy viendo. Estoy mirando mi computador y veo algo. Profe, sí se ve. Vale. Ya, entonces, si ustedes se fijan, para nosotros entonces desnaturalizar una proteína, ya, buenas preguntas. Hay buenas preguntas. Francisco hizo una muy buena pregunta y Arnaldo también hizo una buena pregunta. Se la respondo de inmediato. De hecho, a mí me da hasta un poco así como de orgullo personal, porque aunque no lo crean, chiquillos de su carrera que están años más adelante que usted, un poquito más, me están hablando ahora por WhatsApp. Aquí estoy como para las dos, porque ellos están corriendo un Western blot en este minuto. Yo en la mañana estuve con ellos y después me vine a hacer clase, como las 10 de la mañana, y me están haciendo preguntas respecto a esto mismo. Me están preguntando con qué anticuerpos van a incubar las membranas. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, son cosas que realmente ustedes van a ocupar en algún minuto. Pueden ocuparlas. ¿Sí? Eso es como lo que intento pasar. No como que son así como majaderos, sino que realmente a veces la ocupan. ¿Vale? Depende del lab, obviamente. Sigo con la clase. Entonces tenemos acá los buffers. Ya, están los buffers. El buffer diluye, vamos a servir para desnaturalizar las proteínas. Impecable. Entonces usted prepara sus proteínas. Voy aquí a poner mi camarita así como para gestualizar un poco. Entonces usted va a pipetear. Yo siempre hago el gesto como que estoy pipeteando. Entonces usted toma tubito. Las proteínas usted las tiene en un tubito que están congeladas. Las proteínas siempre usted las guarda congeladas. ¿A cuánto? A -20. ¿Qué quiere decir a -20? Que usted las proteínas las guarda en el refri de su casa, en el congelador de su casa. ¿Sí? Nosotros los laboratorios tenemos refrigeradores como de casa, congelador arriba, normal abajo, arriba, ¿no es cierto?, -20, abajo 4 grados. Y de hecho uno se acostumbra después a decir, no sé, oye, ¿dónde está algo a -20? O sea, eso quiere decir freezer. Este otro reactivo a 4 grados, listo, abajo. Uno como que lo después ya lo lleva, lo deja así como rutinario. Y es más, a veces inclusive uno pasa hasta que en su propia casa, ¿no es cierto? Uno dice, ¿dónde guardo esto? A -20 o a 4 grados, ¿verdad? Como que uno queda un poco pegado, medio rayado. Pero fuera de eso, uno, ¿no es cierto?, tiene sus proteínas entonces a -20 grados Celsius. ¿Por qué las proteínas las vamos a mantener a -20 grados Celsius? ¿Qué creen ustedes?
¿Por qué las tenemos a menos 20? Ideas. Juéguensela acá. ¿Por qué las proteínas las tenemos a menos 20 grados? Evitar alguna activación, profe. ¿Cómo, Ismael? Evitar como algún tipo de activación de las proteínas. Ya, como intentar, ¿no es cierto?, desactivarlas, si eso está bien, va a intentar desactivarlas, súper bien, pero además de eso, ¿qué no quiero hacer? No las quiero romper. Entonces, para eso, ¿no es cierto?, las congelamos para que sus enlaces queden estables y la proteína, ¿no es cierto?, quede congelada, pero no se rompa. Pero luego ustedes se darán cuenta que cuando yo quiero preparar las proteínas, yo las tengo que descongelar, lamentablemente. En esos procesos de congelación, descongelación, voy perdiendo proteína en el proceso. Eso es así, pero es poco. ¿Por qué? Porque se descongelan en hielo. Como dice la ADIS, ¿no es cierto? Para evitar la desnaturalización, correcto, para dejar que no se rompan. Entonces uno las deja en hielitos, en cajitas. Siempre estas cosas se hacen en hielo. Bueno, fuera de eso, las proteínas entonces usted las descongela, hace todos los cálculos matemáticos, que después vamos a hablar de ello, ¿no es cierto? Que es poquita matemática, no es tanta. Hace el cálculo cuánta proteína necesita. La lleva en el buffer, la diluye en el buffer y luego cambio de temperatura. ¿Dónde lo va a hacer el cambio de temperatura? Comúnmente esos cambios de temperatura se hacen en unas máquinas que se llaman termoblock o termobloque, que lo llamamos nosotros en el laboratorio, y que son unas maquinitas que tienen como los tamaños de los tubos. Entonces tú la programas a 95 grados. Se calienta cada uno de esos hoyitos. Entonces después tú pones los tubos ahí y pones tu timer, 5 minutos. Suena tu timer, sacáis los tubitos y las ponéis en hielo. Listo. Se denaturalizaron tus proteínas con buffer y con temperatura. Impecable. Las tenéis listas para entonces cargar en tu gel. Ahora, como les mencionaba, ¿no es cierto? Volviendo al gel. Este gel, entonces, yo lo voy a preparar con acrilamida. Y lo que quiero es que ese gel esté impecable, ¿no es cierto? Impecable para yo cargar mis proteínas que ya están desnaturalizadas, ¿sí? Que ya están desnaturalizadas. Entonces ahora les voy a hacer una pregunta que es un poco como para que ustedes piensen nomás, para que lleven así como que hagan trabajar su cerebrito. Imagínense que yo quiero cazar, así es el término que uno ocupa, quiero cazar una proteína, ¿no es cierto? Quiero pesquisar una proteína que pesa 40 kilodalton. ¿Ya? Miren, escuchen la pregunta. Quiero cazar una proteína, pescar una proteína que pesa 40 kilodalton. Entonces ahora mi pregunta es, ¿cómo sé dónde está esa proteína en la membrana? En el gel, inclusive. Por el tamaño. Ya, pero ¿cómo sé? ¿A qué voy? Mira, ¿a qué voy con mi pregunta? ¿Ya? ¿A qué voy con mi pregunta? Voy a esto, mira. Imagínate que ahí está mi gel. Ya, estoy dibujando mi gel. Profesor, es que yo no estoy viendo la pantalla, no sé qué ocurrió. Chuta, ahí estamos. Ya, pero los que me están viendo, ¿ya? Los que están viendo, imagínense que ahí está el gel, ¿ya? Entonces mi pregunta es, en todo este pedazo de gel, pregunto, ¿dónde están los 40 kilodalton? Profesor, eso depende. ¿No? Chuta, se me cruzaron las respuestas. Yo estaba diciendo de que eso como que lo define uno, ¿no? Ciertos parámetros, como en diferentes líneas, hacia abajo va haciendo más el peso y arriba menos peso. No. Profe, según el marcador molecular. Va por ahí. Vamos a arreglar la idea, pero tampoco no es, va por ahí. Sigo ahí, dale. Profe, por el marcador molecular que usemos, o sea, que es como lo único que puedo comparar. Bueno, bien. Eso es, ¿sí? Eso es, está bien, Siboney. Uno acá lo que ocupa es un marcador de peso molecular. Entonces, usted acá, todo aquí al tiro anotándolo, ¿no es cierto? Justamente, la Gabriela también escribiste lo mismo, Gaby, en el chat. Uno entonces lo que ocupa es que imagínense en esto, ya también esto todo explicativo, así con dibujitos bastante charchas, ¿no es cierto? Pero es para que lo entiendan, para intentar como llevarlo así como a la explicación, ¿no? Ya bien, imagínense que acá tenemos nuestro gel, entonces yo voy a inventar que en este gel están los pocillos, así. ¿Ya? Entonces vamos a cargar proteína
en el pocillo 1, pocillo 2, pocillo 3, tenemos 4 pocillos. 4 pocillos para cargar proteína. Entonces nosotros, en el pocillo número 1, vamos a cargar el marcador de peso molecular. Este marcador de peso molecular, a medida que nosotros corramos el gel, ¿no es cierto? Este peso se va a ir separando. Y este peso tiene un color. Entonces va a ir marcando, van a ir quedando las líneas así, miren. ¿Ya? Entonces, de hecho, es más, hay una que es de color rojo, que es la tercera. Siempre esa tercera es roja. Y la última es de color verde. ¿Ya? Por lo menos el que nosotros manejamos en el laboratorio, el que compramos es ese, ya que es como uno bien famoso. Y ustedes dirán, wow, ese es un peso molecular. Claro, po. ¿Por qué? Porque cada uno de esos tonos de esa línea me está marcando entonces un peso molecular que me va a servir como línea para saber dónde está la mía, po. Dónde está la proteína que yo ando buscando. El color rojo, por lo menos en el que nosotros ocupamos, ese color rojo equivale a 72 kilodalton. La verde, 10 kilodalton. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces tenemos 72, esa equivale a 55, esa equivale a 43, esa equivale a 33, esa equivale a 26, si no me equivoco, esa 90 parece, y esta como a 130. Así, una cosa así. Y así la memoria no me falla. ¿Ya? Pero es como por ahí. Entonces, fíjense ahora ustedes, ahora la pregunta clásica y que yo le hago a los chiquillos, pues, cuando llegan al lab, a los cabros que están ahora, ¿no es cierto?, los estudiantes que están ahí en el laboratorio, que están así aprendiendo, absorbiendo todo esto in situ, yo, ¿no es cierto?, ellos hacen el Western Blot conmigo, y yo les digo, ya pues chiquillos, vamos a buscar una proteína, nuestra proteína de interés es de 40 kilodalton. Entonces, la pregunta, por lógica, es, ¿dónde debería estar mi proteína de interés entonces? Imagínense que el frente de corrida, las proteínas ya las corrimos, ¿no es cierto? Porque cargamos en el 1, cargamos el estándar, ¿no es cierto? El marcador de peso. En el 2 cargamos una proteína que a nosotros nos interesaba, una muestra que nos interesaba. En el 3 otra muestra y en el 4 otra muestra. El frente de corrida ya está acá. O sea, ya terminó. Detuvimos el gel, ¿no es cierto? La corrida ya terminó. Acá está el frente de corrida. Listo, las proteínas ya llegaron abajo, el marcador está separadito, ¿no es cierto? Entonces ahora la pregunta es, en este gel, ¿dónde debería estar mi proteína? Así como ocupando la lógica, ¿no? Entre el 33 y el 43. Entre el 33 y el 43, pues, correcto, ¿no es cierto? Entonces uno dice, entonces la típica, ¿verdad? Y aquí donde uno ocupa la imaginación nomás, pues, porque esto es transparente, pero tiene el marcador en una esquina. Entonces usted dice, pero pucha, no sé dónde está, pero yo voy a asumir, profe, que está ahí. ¿Me siguen o no? Los que han... Camila escribió el tiro entre 33 y 43. ¿Verdad, Pero- María José? Sí, profe. Sí. ¿Sí? ¿Pero se entiende? Entonces ustedes ahí dicen, buena, pues eso es lo que ocurrió, pues ahí está. Entonces cuando ustedes llegan a un lab y corran el Western Blot y les pregunten eso, usted al tiro dice, buena, ya no, ya caché más o menos dónde, pucha, si ya me mencionaron la proteína y me están diciendo cuánto pesa, miro los marcadores calladitos y ya más o menos cacho por dónde tiene que estar, ¿no es cierto? Entonces uno ya se va haciendo la idea. Ya, miren. Y resulta que acá... Profe, Dígame. una duda, ¿esos valores siempre son los mismos? Esa era mi duda. No, depende del que tú compres, depende del marcador que tú compres. Ah, ya. Yo el que te estoy mencionando, él como, de hecho ni me acuerdo la marca, se llama Ruler Protein, pero Se compra. ya, pero la cuestión es que se compra, sí se compra. Y claro, pero ¿sabes qué, Thais? Eso igual es importante, es buena tu pregunta y es importante, porque resulta que los marcadores, por ejemplo, usted puede estar en un lab y ocupan un marcador que el que yo le estoy mencionando, y en otro lab ocupan otro, donde los valores son distintos. Entonces, a veces las personas se acostumbran a contar las líneas, como alguien puso acá. Entonces, no, hay que fijarse en el marcador igual, es como mirarlo, a ver, es el mismo, ¿no? Sí, ya, ok, me coincide. Obviamente, si estáis en el laboratorio, ya lleváis 20 Western Blot, ya te las sabéis de memoria las líneas, cuánto pesan, pero como que uno
finalmente yo lo repito en el sentido de la pregunta, así como decir, ¿a dónde debería estar la proteína? Aquí debería estar. Ah, ya impecable, entendió. O sea, entendió lo básico, que es como, sí, ahí debería estar, ¿no es cierto? Ahora vamos con la siguiente acotación, ¿ya? Profe, antes de que siga, Dale, Simone. tengo una. Morfológicamente, o sea, no morfológica porque va a ir en el carril, pero también deberíamos comparar los colores si es que nos fijamos en dónde está la proteína o si queremos saber si esa es. No te caché, Simone. No te entendí. No te entendí la pregunta. Que el color, por ejemplo, debería ser parecida a los que están dentro de ese, No, entre los no, no. 33 y los 43, o eso ya no. No, mira, lo que pasa es que acá, sí, ahora te entendí. No, lo que pasa, Simone, que estos tonos que yo te estoy dibujando son líneas nomás, líneas que a nosotros, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que donde tenemos el Western Blot, tenemos pegada la hojita, la hojita cuando tú compráis la cuestión, ¿ya? Y esa cosita nosotros la tenemos colgada, cosa que uno la pueda mirar, pues así, una hojita. Entonces te dice 130, 90, 72, 55, tanto, ¿cachai? Con los colores y todo. Entonces cuando usted corre su gel, usted dice, pues, empieza a mirar y dice, ya, ahí está la de 72, bla, 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 y el gel usted sabe al tiro dónde debería estar su proteína. Pero el frente de corrida de las proteínas está acá abajo. Entonces tú, no es que te fijes en los colores, de hecho, más, a ti en este momento, el gel, escuchen bien, el gel a mí para lo único que me sirve es para separar las proteínas. Este gel se llama gel separador. ¿Ya? Voy a seguir avanzando para que no se enreden, no sigan como enredándose con el gel. ¿Sí? Ya expliqué lo que me interesaba que como que entendieran. Voy a avanzar y luego me voy a ir retrocediendo a preguntar. Miren, este gel se llama separador. Lógico. ¿Por qué? Porque estoy separando proteínas. ¿Sí? Nada más. ¿Ya? Se llama separador porque estoy separando proteínas. Vuelvo a repetir. Acá abajo está entonces lo que conocemos como frente de corrida. Entonces, cuando esta línea azul viene acá abajo, yo digo, ya llegó abajo las proteínas, terminó el gel. Sí, pues además que voy viendo el marcador, veo que el marcador se separó, ¿no es cierto? Y veo el frente de corrida abajo. Detengo entonces mi corrida, ¿no es cierto?, en la máquina. Detengo entonces, pongo stop, ¿verdad? Eso supongamos que estabas corriendo el gel a 100 volts y estaba ahí, ¿no es cierto? Entonces usted le puso, ¿no es cierto?, un stop a eso para que las proteínas del frente de corrida no se caigan, ¿ya? Demos un minuto, voy a buscar el cargador de este equipo. Ya. Entonces, ¿no es cierto? Tenemos acá las proteínas, hasta acá, no sé si hay alguna consulta con esto primero, así como con esta partecita que hemos ido avanzando. ¿Vamos bien? ¿Pregunta? ¿Algo que haya quedado ahí como dudoso? ¿Profe? ¿En qué momento se da cuenta de que el marcador se separó? No, porque cuando tú lo vas viendo esto, mira, imagínate que cuando tú estás corriendo el gel, cuando está al inicio, cuando está recién corriendo, el frente de corrida está acá arriba, está aquí. Ah, ya. Y el marcador está todo junto aquí, po. Y después cuando va avanzando, por ejemplo, si el frente de corrida está acá, el buffer, esto ya va separado. Y después el buffer frente de corrida va a llegar allá y estas bandas van a estar mucho más separadas. Acá, profe. ¿Sí? Es solamente así una cuestión visual, ¿no? De tiempo, de esperar. Ahora, fíjense ustedes que cuánto se va a demorar en correr un gel. El gel se va a demorar harto, ¿eh? Hay que tener paciencia. Y lo otro, que siempre le digo también a los chiquillos, acá hay que tener mucha tolerancia a la frustración, ¿ya? Mucha tolerancia a la frustración.
Yo también no me considero alguien tan estresado, así como, mira, te mandaste tal condoro. No, hay que tener frustración, o sea, tolerancia. ¿En qué? En que los primeros experimentos siempre te vas a equivocar en algo, ¿no es cierto? Ustedes le pueden preguntar a los chicos que están en el lab o que han pasado por nuestro lab y todas las sufren al inicio, se equivocan en cosas. Y en cosas, en detalles, te puedes equivocar, pero en un mísero detalle y fallaste el experimento. ¿Ya? Entonces eso, pura experiencia, ¿ya? Pero los errores son experiencia, ¿vale? Sigo explicando ahora. Una pregunta rápida, ¿de qué están hechos estos geles? ¿Alguien me puede decir cuál era el componente esencial de este gel? Acrilamida. Ya, entonces tiene acrilamida, ¿verdad? Vamos aquí, acrilamida. Ya, pues, pero la acrilamida es uno de los componentes, ¿no es cierto? Bueno, los geles llevan agua, fácil, ¿no es cierto? Llevan agua, llevan acrilamida, llevan un buffer. Este buffer es un buffer tris, ¿ya? Es un buffer que tiene mucho tris. De hecho, es más, el buffer que nosotros ocupamos es tris 1,5 molar, pH 8,8. ¿Sí? Ese es el buffer que nosotros ocupamos. Pregunto, rápidamente también, les doy ahora 30 segundos también para googlear. ¿Por qué llevan tris estos buffers? Para preparar el gel. ¿Por qué lleva tris? Vicente, tú tienes la mano arriba, dale nomás. No, era una duda, profe. Dale, Era una dale, duda. Ya. En base, sé que la acrilamida, el porcentaje de la concentración se determina en base al peso molecular, pero ¿hay rangos de como concentración para cada western? Súper buena tu pregunta, Vicente, y para allá voy. ¿Sí? Dame un minuto y te respondo. Ok, gracias. Dale, ¿sí? Porque el tris tiene un rango de pH de 7 a 9. No. No es por eso, sino que el tris me va a servir para algo. ¿Es para regular el pH? Es para regular el pH. ¿Sí? El tris me va a servir como tampón para que las proteínas no se me rompan cuando las voy corriendo en el gel. Porque recuerden que acá lo que estamos haciendo, ustedes imagínense esto, ¿saben? Ustedes lleven esto como a un... Siempre también, yo a los chiquillos cuando tienen la máquina ahí, están haciendo el Western Blot, les explico, les digo, imagínense que a todos nosotros nos pusieran una marca negativa, ¿ya? Todos nos ponemos en una fila. Entonces nosotros nos ponemos en una fila, nos pusieron una mochila que dice carga negativa. Y de repente, a ti prenden la máquina y a todos nosotros que tenemos la carga negativa nos empiezan a empujar. Nos empiezan a empujar y nosotros nos empezamos a mover porque nos están empujando. Eso está ocurriendo con las proteínas. Usted puso cargas negativas y van a empezar a empujar a las proteínas. Y las proteínas se van a empezar a avanzar. Pero el pH tiene que estar regulado. ¿Y por qué tiene que estar regulado? Porque si no, la fuerza, esa fuerza iónica y la corriente, la temperatura, va a desregularizar el pH y las proteínas se van a romper. Entonces necesitamos que ese pH, ¿no es cierto?, del buffer le da como estabilidad a las proteínas. Así que por ahí va. Pero este es un buffer tris pH 8.8, 1,5 molar. Por lo menos el que ocupo yo es de eso. Es así y la mayoría, de hecho, es como el rango, digamos, promedio. O sea, es como una receta bastante mundial del Western, ¿ya? Bueno, lleva agua, H2O, acrilamida, buffer. Lleva SDS, que ya sabemos por qué es, ¿no es cierto? Ustedes ya me dijeron para qué servía el SDS al 10%. Y lleva TEMET y lleva algo que se llama persulfato de amonio al 10%. Rápidamente, otros 30 segundos. ¿Para qué me sirve esa cuestión que se llama TEMET? ¿Y para qué me sirve esto que se llama persulfato? Está en Google, ¿sí? Así que es cosa que alguien de ustedes no esté ahí buscando, estén en la clase como enganchados, ¿sí? ¿Para qué sirve el TEMET? ¿Para qué sirve esa molécula que llamamos TEMET? Que es una cosa súper hedionda. Está hecho, de hecho, tiene moléculas que son... Tiene beta-mercaptoetanol, creo, y creo que tiene unas cosas, componentes como de aceite de pescado. Es súper hediondo. Pero, ¿para qué me va a servir el TEMET? El persulfato, ¿sí? Recuerden que esto es para formar, ¿no es cierto? Acá tengo que formar un polímero. El profesor dice que el persulfato de amonio es es un agente oxidante. Correcto. Sí. El persulfato de amonio es un agente oxidante. ¿Qué quiere decir eso?
¿Qué Profe, quiere decir eso? Dale. el TEMED me sale que acelera la reacción. Correcto. El TEMED va a ser el acelerante y el persulfato de amonio va a hacer que se formen radicales libres en la solución. Y por lo tanto, si usted echa agua, acrilamida, el buffer y el SDS, esa cuestión nunca va a polimerizar. Y usted obligatoriamente necesita echar TEMED y persulfato para que se forme el polímero. ¿Sí? Entonces, típica pregunta, chiquillos, ¿ok? Entonces uno dice, ¿de qué este gel? Y típico todo dice, de acrilamida. Ya, a campo, pero la acrilamida está líquida. La acrilamida está líquida. Ahora, ¿cómo forma el gel? El gel se va a formar siempre y cuando usted eche el acelerante y eche además, ¿no es cierto?, el generador de radicales, ¿sí? Para que se forme la reacción. Si no, no hay reacción. Y se forma, ¿no es cierto?, este gel. Se forma, ¿no es cierto?, el famoso gel de acrilamida. ¿Vale? Impecable. Ahora respondiéndole Profesor. al Vicente que hizo una muy buena pregunta. Dale. Sí, es que tenía una duda. ¿Cómo los radicales libres ayudan a esa polimerización? Porque yo tengo entendido que los radicales libres producen lo contrario, pues, o sea, son oxidantes, pues. No, lo que pasa es que ahí se liberan moléculas que, o sea, se van a liberar moléculas de hidrógeno que van a poder acelerar o van a interaccionar con el TEMED para que la acrilamida forme los poros. Eso es lo que provoca. ¿Sí? Eso es finalmente lo que se provoca. El persulfato de amonio aumenta la cantidad de hidrógenos disponibles, para que el TEMED acelere la reacción y la acrilamida pueda formar los poros. Eso es lo que se provoca. ¿Sí? Esa es la catalización que ocurre en la generación de este polímero. ¿Ya? Es como esa la idea. Ahora, fíjense lo siguiente, que es la pregunta que hizo el Vicente, ¿eh? Y es una muy buena pregunta y es como lo que uno también hace las preguntas en el lab, ¿verdad? Entonces, vamos ahora al caso. Imagínense que usted quiere cazar las siguientes proteínas, ¿vale? Escúchenlo acá y vayan pensando al tiro. Quiero cazar una proteína que es de 130 kilodalton, grandota. Quiero cazar otra proteína que es de 18 kilodalton, ¿ya? Tengo esas dos proteínas que quiero cazar en un Western blot, 130 kilodalton y 18 kilodalton. La pregunta ahora es, que algo que me respondió una persona hizo un comentario delante. Si yo tengo mi gel acá, ya corrí mi gel, está ahí, está listo. Por una cuestión lógica, ¿dónde debería estar la proteína de 130? ¿Arriba o abajo? De acuerdo al monito anterior, ese de los pesos moleculares. Arriba. La proteína de 130 debería estar ahí y la proteína de 18 debería estar allá, ¿no es cierto? Ya, pero claro, pero fíjense en lo siguiente. Estas proteínas están tan separadas en peso molecular que un puro gel no me va a servir. Por lo tanto, si yo quiero ver dos proteínas de tamaño muy diverso, voy a tener que preparar dos geles. Uno para ver la proteína 130 y otro para ver la proteína de 18 kilodalton. Y es acá donde entonces va a jugar algo importante, que es el porcentaje que le vamos a poner a la solución de acrilamida. ¿Sí? El porcentaje de acrilamida. ¿Por qué? Porque si hay mucha acrilamida, ¿no es cierto?, los poros van a ser chiquititos. Y si le pongo poca acrilamida, los poros van a ser más grandes. ¿Sí? Entonces ustedes, cuando uno hace un gel, claro, en los libros de Western blot, digamos, o el librito mismo, el libro que nosotros tenemos que es de BioRad, que es donde de las maquinitas de los Western blot, te dice, no, usted puede generar geles de acrilamida que van desde el 5% de acrilamida hasta geles de 17% de acrilamida. ¿Sí? Este es el rango que te da. Entre 5 y 17% de acrilamida. Claro, eso tiene, ¿no es cierto? Esto tiene una lógica, bastante lógico, porque este porcentaje de acrilamida va a ser para separar proteínas de acuerdo a tamaño. Vamos al gel. Tengo otro gel. Entonces ahora la pregunta. Si yo quiero un gel, quiero reconocer mi proteína de 130 kilodalton.
otro gel para mi proteína que es de 18 kilodalton. ¿Ya? Pregunta de prueba. ¿Qué gel va a ser más concentrado? ¿Cuál de los dos geles va a ser más concentrado? ¿El gel El A de 18, o el gel B? el B. El de 18. El B. ¿No es cierto? El gel más concentrado entonces va a ser el gel B, ¿sí? Y el gel A va a ser menos concentrado. Y eso, los que todavía me están escuchando y quedan así como medio cachudos, ¿no es cierto? Así como un ¿por qué? Es porque la acrilamida, ¿no es cierto? Entre más concentrado es, los poros son más chiquititos. Y resulta que ocurre esto, ocurre la lógica del proceso, que cuando yo necesito separar las proteínas por Western blot, yo las necesito atrapar en el gel, tienen que quedar en el gel. Si yo voy y pongo, por ejemplo, vamos a suponer que yo hago un gel de 12% o 15%. Ese gel tiene tanta acrilamida que los poros van a ser chiquititos, ¿no es cierto? 15% de gel, los poros chiquititos. Y cuando yo entonces cargue mis proteínas, cuando yo cargue las proteínas en ese gel del 15%, todas las proteínas chicas sí van a empezar a migrar por este gel, se van a mover por el gel, las proteínas chicas. Pero todas las proteínas grandes van a quedar agarradas acá arriba. Y a mí no me interesa, por lo tanto me da lo mismo que queden ahí. Pero todas las proteínas chiquititas sí se van a mover. ¿Cómo me voy a dar cuenta de eso, de hecho? Porque usted cuando corra un gel muy concentrado y cargue el marcador de peso, ¿sí? El marcador, usted va a ver acá abajo la de 10 kilodalton y, por ejemplo, la de 26 la va a ver por acá por arriba, la otra de 33 por acá, y todas las otras van a estar todas juntas acá arriba. Sí, pues porque a mí lo que me interesaba era separar las proteínas chicas, y por lo tanto voy a tener el marcador de 10, el marcador de 26, el marcador de 33, el marcador de, con suerte, 43, y las otras todas apretadas acá arriba. Al revés ahora, al revés en el gel para ver la proteína de 130 kilodalton. En ese, claro, yo digo, no, voy a hacer acá un gel al 7%. ¿Por qué? Porque lo necesito es que los poros sean grandes. ¿Para qué? Para que las proteínas grandes ahora se comiencen a separar y las proteínas chicas, se preguntarán ustedes, las proteínas chicas todas se caen, pasan de largo acá. Todas las proteínas nos da lo mismo las proteínas chicas. De hecho, más las proteínas chicas quedan todas acumuladas acá abajo, pero no nos interesan. ¿Y cómo vemos eso? Porque, por ejemplo, en un gel al 7%, usted ve el marcador de 72 por acá. Ahí ve el marcador de 72 en rojo y ve el de 90 por aquí y el de 130 por acá. Y ahí te sirve. Entonces, usted y todos los otros marcadores por acá abajo no te sirven. Entonces, uno lo que hace es ocupar el marcador como regla, ¿no es cierto? Como línea para guiarse, pero el porcentaje de acrilamida es importante, súper importante. Miren, les doy un dato real, súper real. En este minuto, los chiquillos, sus compañeros que están conmigo, están cazando una proteína que se llama LC3B y una proteína que se llama GAPDH. Sí, esas dos proteínas están cazando los chiquillos. LC3B pesa 18 kilodalton y GAPDH pesa 37 kilodalton. ¿Sí? Entonces me pregunta, escucha la pregunta y respuesta. Si nosotros estamos cazando esas dos proteínas con esos pesos moleculares, ¿qué gel recomendarían ustedes aproximadamente? ¿Un gel, dos geles o más o menos? Ocupen la lógica, así como uno rápido dice, me la voy a jugar por ¿Un un gel. gel? Es que están como, los pesos están como cerca, entonces un gel. Correcto, ¿no es cierto? Como los pesos están cercanos, voy a ocupar un gel, ¿sí? Entonces, este es un gel, correcto. Voy a preparar un gel. Ahora mi pregunta es, ¿ya a qué porcentaje haría ese gel usted? ¿Un porcentaje alto? Ya a un porcentaje alto, correcto. Es un porcentaje alto. Juéguensela con un porcentaje. Y aquí es como que viene con un poco, después ya viene el conocimiento de la experiencia, pero uno dice, si me están diciendo porcentaje alto, el porcentaje alto es sobre el 10%. Y los chiquillos, sus compañeros, para hacer esto hicieron un gel al 12%. Eso es lo que hicieron los chiquillos. Y les salió súper bien. De hecho, antes mandaron unas fotos y les quedó súper impecable la transferencia y todo. Entonces, ahí tienen, ¿no es cierto?, un gel al 12%. Entonces, ellos cuando ahora corrieron su gel, y vayan viendo ahora la como lógica, entonces ellos corrieron el gel, y en el gel cuando lo corrieron, vieron
La proteína, dijeron ellos, acá está el verde de 10, aquí está el de 17, perdón, 14, acá está el de 26. Tienen que el de 30 y tanto, y por acá tienen los otros marcadores que la lo mismo. Entonces, estos chiquillos van y dicen después, ya, entonces mi gel, la LS3B va a estar por ahí, y el GAPDH va a estar por ahí, impecable. Con un puro gel saqué mis 2 proteínas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ahora vamos a ir a la segunda parte de este Western, de esta materia. Entonces, como los quiero concentrados, son las 16:10. Nos vamos a tomar 10 minutos de recreo y a las 16:20 nos volvemos a conectar. 10 minutitos para que así como tomen aire, despabilen, pero vuelvan a concentrarse. Intentan a los 10 minutos volver a concentrarse para que expliquemos la segunda parte. ¿Vale? Así que voy a poner pausa yo en mi video.
Ya. Entonces, volvemos, chiquillos, acá a nuestra clase, a la segunda parte. Quiero nuevamente que se concentren, hagan el esfuerzo de concentrarse para que podamos seguir acá como la línea, ¿no es cierto? Esto finalmente son cosas que, vuelvo a repetir, hay personas que esto les va a gustar, otras personas que no, pero realmente en estas carreras, ¿no es cierto? Y en lo que ustedes estudiaron es algo que para mí, yo creo, y lo converso de hecho a veces con sus profesores, creo que es importante que ustedes no solamente desde que ustedes vayan a un lab y vean la técnica, así como, así se hace un western, ¿no? Y ustedes digan, bueno, así se hace. No, el vídeo es que ustedes también puedan pensarlo, ¿no es cierto? Visualizar cómo se hace, pero el por qué, la lógica de realizarlo, ¿no es cierto? Y cómo hacerlo. Entonces ustedes dicen, claro, veo acá los pesos, dónde buscar la proteína, porque si no después llegan a un lugar y no entienden el por qué, ¿verdad? Entonces vamos acá a intentar ir explicando esas cosas de la mejor manera. Yo hago acá, intento hacerlo de la mejor manera, pero podemos obviamente tener detalle, y acá donde yo siempre apelo a que ustedes, ¿no es cierto?, como buenos estudiantes, me hagan preguntas para que vayamos echando a andar estas clases de una mejor manera, ¿verdad? Ya, pues entonces aquí tenemos eso, este era un ejemplo, y que ustedes muy bien me dijeron que era un gel, un porcentaje alto. Yo les digo acá que al 12, prepararon los chicos al 12% su gel, y hasta el momento va todo bien. Vamos ahora, voy a cambiarme de pantalla nuevamente. Ya, pues acá donde vamos con el asunto. Imagínense lo siguiente. Concéntrense, por favor, para que no se pierdan en esta parte. Ya, imagínense que nosotros tenemos, ya, imaginemos lo siguiente, que vamos a tener un plato de cultivo, ya vamos a tener una placa de cultivo. 2 placas de cultivo. Ya, tenemos nuestras 2 placas de cultivo. Una placa de cultivo, ya imagínense que acá tenemos las 2 placas de cultivo, están en cultivo, con células, ¿ya? Y vamos a sembrar acá la célula, vamos a tomar un ejemplo, y vamos a llevar una célula que es súper famosa en el mundo, la célula que se llama HEC293, ¿ya? Se las voy a dejar ahí para que ustedes después busquen información de esta célula. HEC293, ¿ya? Human Embryonic Kidneys, ¿verdad? Son células embriónicas de riñón humano, 293. Estas líneas celulares crecen súper rápido y se hace electrofisiología con estas células y cientos de experimentos, ¿vale? Entonces imaginémonos que cultivamos células acá, HEC y HEC, ¿ya? E imaginémonos lo siguiente, que yo a una célula las voy a dejar como control y a una célula las voy a poner en tratamiento, ¿sí? 2 placas, pero con la misma línea celular. Entonces voy a poner en una tratamiento y en la otra no, ¿ya? O en vez de tratamiento, imagínense ustedes, infectada, ¿sí? Entonces tenemos células, tenemos 2 placas. Entonces una placa no le hacemos nada y a la otra le infectamos. Entonces imagínense que vamos a hacer un tratamiento y vamos a ver una droga. Imagínense que es un tratamiento y vamos a ocupar un químico para el cáncer, ¿ya? Un tratamiento para el cáncer, una droga en particular. No sé, por ejemplo, nosotros usamos palbociclib, yo ocupo palbociclib, rapamicina y spautin. 3 drogas distintas, mezclas y todo lo que tenemos que hacer. Muchas líneas celulares, HEC293T, MSF10F, AGS, MSF7, un lote pega, ¿verdad? Un lote de pega. Y para los que les gusta eso, siempre yo la dejo boteando ahí, porque pueden haber estudiantes como ustedes, como sus compañeros del año pasado, que a muchos les gusta y pueden ir a dar una vuelta al laboratorio cuando quieran. Entonces tenemos ahí HEC293T, tenemos células control, tratamiento, ¿no es cierto? Y podemos hacer ahí, por ejemplo, un tratamiento. O infectar células. Imagínense lo siguiente, que vamos a llevarlo a una interacción patogénica, entonces las vamos a infectar. ¿Y con qué las vamos a infectar? Infectémoslas con un virus, ¿ya? Entonces las vamos a infectar con un virus conocido. Imaginémonos que nos vamos a infectar con el HCV1, con el virus herpes simplex tipo 1, ¿ya? Imaginemos que lo infectamos con eso. Entonces, vamos a infectar células que no vamos a infectar y células que vamos a infectar con el HCV1, con el virus, ¿no es cierto?, del herpes simplex tipo 1, ¿ya? Llevémoslo a ese ejemplo. Entonces, voy a tener mis células, las voy a infectar, y una vez que las células pasaron, por ejemplo, unos días, vamos a suponer que las infectamos por 12 horas toda la noche, y al otro día esas células, digo, ok, se infectaron, voy a tomar ahora estas proteínas y voy a peletear
peletear. ¿Qué significa? Raspo las placas para obtener las células. Entonces, estas dos placas se van a raspar, se raspan, se rastrillan, se peletean, como se llama. Uno toma unas cositas, como unos rastrillos chiquititos, y uno las placas las empieza a raspar hasta que las células todas quedan en el fondo de la placa, así como que tú las raspas nomás. Es como que yo te prestara a ti algo y tú empezaras a raspar un vidrio, ¿verdad? Porque estas son placas transparentes. Una vez que usted toma eso, lo lleva a un tubo. Estas células usted, ¿no es cierto?, ahora las almacena en tubo. Tiene sus celulitas ahí, ¿verdad? Están acá las células en eso. Pero estas celulitas, cuando usted las peleteó, ahora entonces las tiene que lisar. ¿Y por qué las va a lisar? Porque usted, ¿no es cierto?, tiene que obtener las proteínas de estas células. Cuando usted las lise, va a ocupar un buffer, ¿no es cierto?, para lisar. Un buffer. Ese buffer es el que me va a servir para poder obtener mis proteínas de esas células, ¿no es cierto? Voy a ocupar un buffer para el tubo 1, buffer para el tubo 2, ¿verdad? Porque necesito células control y células que están infectadas. Ese buffer, existen distintos buffers. Existen buffers para sacar proteínas de mitocondria, existen buffers para sacar proteínas del núcleo, existen proteínas para sacar solamente proteínas del citoplasma y existen buffers para sacar proteínas totales. Nosotros ocupamos, yo por ejemplo ocupo un buffer que es de proteínas totales, que es el famoso buffer RIPA, así se conoce, buffer RIPA. Entonces también se los dejo ahí para que ustedes busquen de qué se trata, ya que para ahí van asociadas las preguntas que les voy a hacer en su taller para la próxima semana, como también de las charlas, como les decía, de hoy día en la tarde. Entonces tenemos buffer RIPA para alisar células y proteínas. Pero ahora miren la acotación que vamos a hacer acá. Cuando uno saca proteínas con cualquier buffer, uno necesita que las proteínas no se degradan y por lo tanto, uno cuando va a extraer proteínas, al buffer RIPA uno le agrega inhibidores de proteasa. ¿Por qué inhibidores de proteasa? Para que si es que cuando tú estás sacando proteínas, las proteasas de la misma célula se desactiven. Porque si no, las proteasas de la célula van a empezar a degradar a sus mismas proteínas ahí. Entonces tú necesitas inhibir esas proteasas y tú aplicas entonces al buffer, le echas un inhibidor de proteasas. De hecho, más, nosotros le echamos inhibidor de proteasa y le echamos también inhibidor de fosfatasa. ¿Por qué inhibidor de fosfatasa? Porque las fosfatasas, ¿no es cierto?, son las enzimas que quitan los fósforos a las proteínas. Y como ustedes saben, por bioquímica clásica, las fosforilaciones en las proteínas, las fosforilaciones están en las proteínas porque están marcando una activación o una represión, pero están marcando algo. Entonces imagínense que usted tiene acá este lápiz, y este lápiz, ¿no es cierto?, tiene una fosforilación acá. Si yo saco la fosforilación, no me sirve, porque yo necesitaba ver esa fosforilación, necesitaba detectar si está o no, porque la puede haber puesto otra proteína esa fosforilación. Entonces tú desactivas y ocupas inhibidores de fosfatasa y proteasa para inhibir esas degradaciones, para que las proteínas no se rompan y para que las fosfatasas tampoco quiten los fósforos de las proteínas que tú las estás extrayendo. Bueno, cuento corto, tú con el buffer RIPA, ¿no es cierto? En este caso yo estoy mencionando uno, existe el buffer RIPA, como existen otros buffers más, ¿no es cierto? EIA y así sucesivamente, que sirven para extraer distintos organelos, proteínas de distintos organelos, o solamente de núcleo, como les mencionaba, pero la cosa es que uno extrae estas proteínas. Una vez que uno extrae las proteínas, ¿no es cierto? Yo tengo entonces proteínas del control y tengo proteínas, ¿no es cierto?, de mis células infectadas. Entonces, una vez que yo tengo eso, ahora estas proteínas, ¿no es cierto?, una vez que ya las tengo, las cuantifico. Obviamente, la extracción de proteínas es con un buffer RIPA, como les explico, pero ahí viene un procedimiento en el que uno pipetea, después con una jeringa homogeniza las células, hace una serie de centrifugaciones y obtiene finalmente las proteínas, ¿ya? Y uno las cuantifica. Para poder cuantificar las proteínas se cuantifican colorimétricamente, ¿ya? A través de test colorimétricos. Uno de los test más famosos para hacer un diagnóstico colorimétrico es ocupar el Bradford, ¿ya? El test de Bradford, el químico de Bradford, que es para poder, ¿no es cierto?, cuantificar proteínas. Entonces también, otra cosa que les dejo ahí, ¿no es cierto?, que es para cuantificar proteínas, el Bradford. Entonces después preguntan en el taller, ¿qué es lo que hace el Bradford para poder cuantificar proteínas? ¿Ya? Ese Bradford, ¿no es cierto?, uno lo cuantifica entonces colorimétricamente. Colorimétricamente. Quiere decir que tú, en una máquina que se llama espectrofotómetro, ¿no es cierto?, después tú puedes medir la emisión de la luz
de ese Bradford cuando tú pusiste tus proteínas para cuantificarlo. ¿Ya? Entonces tú puedes saber qué muestra tiene más proteína y cuál no, porque tú necesitas después cargar la misma cantidad de proteína. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros vamos a hacer, voy acá a dibujar ahora acá arriba, cuando yo, ¿no es cierto?, tengo mi gel, vamos a suponer que acá hay ese gel. Si yo quiero cargar la control y acá quiero cargar la infectada, supuestamente en las dos yo tengo que cargar la misma cantidad de proteína. Es decir, por ejemplo, 30, vamos a suponer que yo voy a cargar acá 30 microgramos de proteína. Por lo tanto, en la otra también tengo que cargar 30 microgramos de proteína. ¿Sí? En los dos se carga la misma cantidad de proteína. Es como 1 kilo de plumas, 1 kilo de fierro, da lo mismo. Es 1 kilo. Sí, acá necesito cargar la misma cantidad de proteína. ¿Por qué la misma cantidad? Para poder compararlo. ¿Sí? Porque ¿qué pasa si yo en una cargo 20, el otro 30? Después la banda de proteína me van a dar distintas. Po. Pero no es porque dio distinta, ¿no es cierto? Me dio distinto porque cargué distinta cantidad. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a un detalle, que es lo que me interesa. Si yo obtengo mis proteínas después de una infección, estamos ahí, ¿no es cierto? Vamos a suponer lo siguiente. Yo acá voy a poner, fíjense, que nosotros estábamos evaluando proteínas que estaban infectadas con el HCV1, con el virus herpes simplex tipo 1. Cuando tú quieres evaluar el virus herpes simplex tipo 1, uno realiza un Western blot para saber si las células realmente estaban infectadas. ¿Y qué es lo que intentas detectar? Una proteína de la cápside del virus. Se llama ICP8. Esa proteína es clásica. ICP8, disculpen, o ICP5. Esas son proteínas de la cápside viral que se detectan por Western blot. Entonces, imagínense lo siguiente. Yo digo, quiero hacer el Western blot para ICP8, para saber si mis células, las famosas HEC293, se infectaron o no se infectaron con el virus, cuando yo hice la infección. Entonces ustedes, por lógica, les hago la pregunta. ¿En cuál de esas dos, en el control o en el infectado, deberían encontrar ICP8? En el infectado. Eso. ¿Sí o no? En el infectado. Por lo tanto, como yo cargué la misma cantidad de proteína, los 30 microgramos, ¿no es cierto? En mi gel, yo voy a cargar las proteínas en el gel y voy a ver mi frente de corrida, ¿no es cierto? Ya, mi frente de corrida, llegó abajo. Y está acá el marcador, vamos a suponer que estaba ahí, el marcador está ahí. Y ahí está mi gel, ¿sí? Ya, pero miren lo interesante ahora esto. Cuando yo hago el Western blot, el gel solamente me sirvió para separar las proteínas, como les decía hace unos minutos. Solamente para separar las proteínas. Pero luego, ese gel, yo lo voy a tomar y ese gel lo vamos a transferir. ¿Sí? Lo vamos a transferir. Las proteínas del gel las vamos a transferir a una membrana. Esa membrana es comúnmente una membrana de nitrocelulosa. Puede ser de otra cosa más. ¿Sí? Correcto. Entonces nosotros vamos a tomar este gel y las proteínas del gel. Esto también. Uno dice, ¿cómo ahora el gel? Un gel, tomo las proteínas que cargué en un gel. Eso ya nuestra cabeza dice, ¿cómo voy a separar proteína en un gel? Sí, es verdad. Y después, ahora tomo el gel y transfiero las proteínas del gel a un papel, a una membrana. Sí, eso también es verdad. Y también nuestra cabeza como que dice, me cuesta creerlo, ¿verdad? Me cuesta, pero eso es así. Por corriente, ocupando también un buffer, transfiere las proteínas del gel al papel. Esto lo dejas pegado, 100 volt a 90 minutos, ¡pum!, se transfirieron. Y te queda ahora en un papel, en una membrana, te quedan tus proteínas. ¿Qué es lo único que ves de ahí? Tu marcador de peso, para variar ahí. Súper bonito, ¿ya? Esa membrana, tú ves el marcador de peso. Algo interesante, esto también, anótenlo, apréndanlo, para asegurarte que la transferencia ocurrió, no solamente hay que fijarse en el marcador. Nosotros, mejor dicho el laboratorio, ocupamos una tinción que se llama rojo ponceau, rojo ponzó. El rojo ponzó también ustedes lo van a buscar después, pero el rojo ponzó sirve para teñir las proteínas en la membrana. Y cuando tú, ¿no es cierto?, después
¿Ves el rojo Monceau? En el rojo Monceau aparecen las bandas de las proteínas en la transferencia, si es que aparecen o no. Se ven puras bandas y uno dice, ah, mira, funcionó la transferencia, bacán, ¿no es cierto? Uno dice ahí, ya funcionó todo lo que he hecho en todo mi día y los días previos, funcionó, tengo la transferencia. Una vez que ahora yo tengo mi transferencia asegurada, esta membrana, después el rojo Monceau tú lo sacas lavando, y después esta membrana de nitrocelulosa se bloquea. ¿Qué significa que uno la bloquee? Uno bloquea todas las proteínas, las uniones inespecíficas de la membrana. ¿Con qué bloqueamos? Particularmente bloqueamos con leche, que está al 5% diluida en un buffer, ya en una solución de lavado. Esa solución de lavado puede ser PBS o puede ser TBS. Yo ocupo esta, TBS 1 por. Esa es la solución que ocupo. Hay otros que ocupan PBS 1 por. ¿Ya? Yo ocupo TBS 1 por. Es una solución con tris, ya tris y NaCl. Entonces tú preparas esa solución y puedes ir preparar leche. Esta leche descremada, yo ocupo leche Velti, que compro en el supermercado, una bolsa de leche que se diluye al 5%, peso-volumen. Esto quiere decir que usted va a preparar 100 ml, pesa, ¿no es cierto?, 5 gramos. Fácil. Entonces usted dice, ¿puede preparar leche para bloquear? Sí, va la persona, pesita, 5 gramos, la echa en un frasco, 100 ml de TBS 1 por, diluye con un pescadito que es un agitador magnético que gira, listo, está. Y usted la echa después y la membrana se bloquea, queda en movimiento constante para bloquearla. Listo, 1 hora a temperatura ambiente, que es lo que están haciendo sus compañeros en este minuto. Están bloqueando una membrana con leche. Una vez que tú bloqueas la membrana, esta membrana ahora que ya está bloqueada, todas sus uniones inespecíficas, después del bloqueo, tú puedes ahora incubar. ¿Y con qué la vas a incubar? Con el anticuerpo. Pero miren ahora lo interesante, y aquí es donde viene algo que a muchos les cuesta a veces comprender. Puede ocupar anticuerpo. Ese anticuerpo, ¿no es cierto? Mi laboratorio lo debe tener, pues yo lo tengo que tener, ¿no es cierto? Porque es la proteína que yo quiero cazar. Tengo que tener, en este ejemplo, tendría que tener el anticuerpo contra ICP8, ¿verdad? Que me va a marcar la infección. Por lo tanto, cuando después yo revele mi membrana, lo que voy a ver en mi membrana, si yo la revelo, es que en el control y la infectada, el ICP8, ¿no es cierto? En el control no tengo que tenerla, y en la infectada voy a ver mi bandita. ¿Sí? Eso es. Pero además, siempre que yo hago un Western blot, tengo que tener el anticuerpo contra la proteína que yo quiero cazar, ¿no es cierto? Que quiero detectar, que quiero pesquisar, pero además de eso, necesito tener un anticuerpo contra una proteína housekeeping. ¿Qué quiere decir eso, no es cierto? Que tengo que tener un anticuerpo contra una proteína base, una proteína que las células tienen que tener. Esa proteína no puede cambiar en las dos condiciones. Es una proteína que no cambia independiente de lo que yo haga en la célula. ¿Sí? Eso es un housekeeping, un gen que, ¿no es cierto?, es dueño de su célula, está ahí en la célula, ¿no es cierto?, y no cambia. ¿Nosotros cuál ocupamos? Nosotros como reportero, como housekeeping, ocupamos GAPDH, que es una proteína mitocondrial que no cambia. También se puede ocupar actina, que es una proteína de citoesqueleto, están todas las células. Beta-adaptina, también esto. También hay otros que ocupan TOM40, que es otra proteína de mitocondria. Y así sucesivamente, hay varias. Pero esta yo creo que es una de las más famosas, GAPDH, ¿sí? Junto con actina, los más que se ocupan. GAPDH pesa 37 kilodalton. Entonces, y ICP8 no me acuerdo cuánto pesa, pero vamos a suponer que es chiquitita, porque es de un virus. Tiene que pesar, no me acuerdo. Ya, pero vamos a suponer que usted ve eso. Entonces, voy a borrar mi ejemplo. Entonces, vamos a poner acá, entonces vamos a identificar GAPDH. El GAPDH va a estar así. En el control y en el infectado tienen que ser iguales. ¿Sí? Porque es el control. Este GAPDH me está diciendo que tengo proteína y que cargué la misma cantidad, que cargué 30 microgramos en las dos, porque están iguales.
pero el ICP8, vamos a suponer que está acá abajo, el ICP8, entonces debería estar solamente aquí. Preguntas, hasta ahí, consultas. Sí, profe, que nosotros con mi grupo tuvimos que hacer un seminario y lo hicimos de Agrobacterium tumefaciens y se realizó un Western blot. Pero recuerdo que se utilizaron dos anticuerpos. Se utilizaron primero anticuerpos policlonales primarios y después se utilizaron anticuerpos secundarios, además. Para allá voy, para allá voy. Está bien tú, Benjamín, está súper bien la acotación que tú estás haciendo. Para allá voy. Yo me adelanté en la explicación para que entendieran la lógica, ¿sí? Pero ahora voy al detalle, que es lo que siempre hago. Yo me adelanto, explico como el macro y después me voy al detallito. Pero voy a explicar lo que tú estás diciendo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra acotación? Pues acá pueden preguntar cosas que no entienden, y vuelvo a insistir, acá no hay preguntas tontas, chiquillos, ¿sí? No hay preguntas que ustedes digan, no entendí esto, me va a molestar. Denle nomás, son cosas que tenemos que aprender. Profe, el bloqueo era para ¿qué cosa? ¿Para evitar uniones inespecíficas? Para evitar la unión inespecífica, sí. La leche, ¿Pero a como qué se tiene refiere eso? Es que lo que pasa es que nosotros lo que queremos hacer es que en la membrana solamente queden las proteínas que yo transferí, pero no las proteínas como de la membrana, que no haya ninguna suciedad. Entonces tú lo que haces es que todas las proteínas que están en la membrana se tapan con las proteínas de la leche y por lo tanto quedan tapadas. Eso es bloquearlas. Bloqueas toda la unión inespecífica y por lo tanto dejas solamente las proteínas de la membrana disponibles para unirse con un futuro anticuerpo. Eso significa, ¿ya? Eso significa el bloqueo, ¿ya? Bloquear la membrana. Para eso tú ocupas algo que tenga muchas proteínas, y eso es la leche. La leche tiene muchas proteínas y sirve para bloquear, para tapar todas las otras uniones en específica. ¿Por qué? Porque las proteínas de la leche van a tapar a las otras proteínas, van a quedar bloqueadas. A eso se refiere, ¿ya? Ahora, miren ahora, perdón, escuchen esto, el concepto. Como mencionó Benjamín, creo que fue, mencionó un anticuerpo policlonal. Yo voy a poner acá anticuerpo monoclonal. Estos son los que se llaman anticuerpo primario. Y después está el anticuerpo secundario. ¿Ya? Fíjense en este detalle. Los anticuerpos primarios se compran, ¿verdad? Pero los anticuerpos primarios fueron generados en un animal. Ese animal puede ser mouse, un ratón, rabbit, que es un conejo, ¿no es cierto? Puede haber sido inclusive generado en donkey, en mono, o puede haber sido generados en chip, quizás, ¿verdad? En cabra. ¿Sí? Pueden haber sido generados en distintos animales, pero comúnmente son esos dos, mouse y rabbit. El anticuerpo secundario, tú también, están en tu laboratorio, tú los compraste. Comúnmente todos los laboratorios tienen anticuerpos secundarios que se llaman anti-rabbit, ¿no es cierto? Y anti-mouse. ¿Qué quiere decir? Que este anticuerpo secundario se va a unir al anticuerpo primario. Tú vas a tener que saber que tu primario qué es. Siempre uno dice, ¿el primario qué es? Por ejemplo, el gap de H de nosotros es mouse. El gap de H de nosotros es mouse. Por lo tanto, yo mi secundario es un anti-mouse para detectar gap de H. Y en el mío, si ICP8 es rabbit, ICP8 lo tengo que incubar con un secundario anti-rabbit. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá lo que uno forma es un inmunoblot. Uno lo que hace acá es ocupar un sándwich. Ejemplo, para que lo imaginemos. Mi membrana está ahí. Que aquí está mi proteína. ¿Ya? Imagínense que ahí está la proteína. Entonces esa proteína, yo lo que hago es poner un anticuerpo primario. El anticuerpo primario, imagínense que esa fuera ICP8. Entonces yo lo que hago es que el anticuerpo primario es, ¿no es cierto?, contra ICP8. ¿Verdad? Se une. El primario se va a unir a ICP8. Y que vamos a suponer fue generado en rabbit. Y luego voy
yo ocupo un anticuerpo secundario que es contrarrábico. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que uno hace. Entonces, tu anticuerpo primario se va a unir específicamente a la proteína que andas buscando. Y el anticuerpo secundario te va a servir para unirse al primario, pero esto te va a servir porque es el anticuerpo secundario el que va a hacer la quimioluminiscencia. Porque O sea, es está decir marcado que, con un cromatogénico, algo correcto. identificable. Entonces, claro, entonces el secundario el que florece y el que tú finalmente ves como bandita. ¿Sí? Entonces, claro, ustedes, cada vez que uno hace un Western blot, entonces, son miles de detalles, ¿verdad? Como lo estamos hablando, miles de detalles. Pero en el Western blot, lo que importa entonces es que usted haga todos los pasos bien para que cuando incube con el anticuerpo primario, el anticuerpo se puede unir a la proteína que usted anda buscando. Y luego que tú incubaste el anticuerpo primario, se hacen lavados con una sustancia que va a sacar el anticuerpo que esté de más. Esos lavados yo también lo hago con TBS 1-por, que le pongo además un detergente que se llama Twin 20, y ese anticuerpo, ese lo dejo al 1%. Entonces, uno lava, ¿no es cierto?, con una sustancia de lavado, TBS 1-por Twin 20, y se lavan las membranas, quedan girando en unos cositos o en un shaker, ¿verdad? Y se lavan. Comúnmente los lavados, eso también depende del protocolo de cada laboratorio. Esa receta yo no la puedo dar porque en realidad es como que alguien puede decir, oye, el Ángel lava 4 veces 7 minutos, lavados de 4 lavados de 7 minutos, y otro lab te puede decir, es una tontera, yo hago 3 lavados de 12 minutos. Va a depender de cada lab. Cada lab tiene su receta, ¿ya? A mí me funcionan 4 lavados de 7 minutos, impecable. Una vez que yo ocupo el anticuerpo primario, ¿no es cierto?, que lavé el anticuerpo primario, voy y pongo el anticuerpo secundario. El anticuerpo primario tiene la receta. Cuando tú compras el anticuerpo te dicen más o menos cuánto incubarlo y cómo. Pero yo los anticuerpos primarios siempre decido ponerlos toda la noche, overnight, ¿ya? Toda la noche, y ese anticuerpo lo dejo entonces toda la noche incubando a 4 grados Celsius. Queda toda la noche girando ahí con el anticuerpo, la membrana o el pedacito de membrana con el anticuerpo primario. Al otro día llego en la mañana al laboratorio, hago los 4 lavados de 7 minutos, ¿no es cierto? Lavo, voto, esas cosas. Hago los lavados y luego pongo el anticuerpo secundario. Y el anticuerpo secundario comúnmente lo dejo 45 minutos a 1 hora a temperatura ambiente. Y ahí con eso, después nuevamente hago los lavados, nuevamente 4 lavados 7 minutos, y ahí voy a revelar. ¿Sí? Ese es como el protocolo. El protocolo por lo menos que realizo yo. Ahora hay otras personas, profes de ahí mismo, que pueden decir, no, es que yo no incubo toda la noche. Yo incubo 4 horas a 4 grados. Y después pongo el secundario y revelo. Eso es como para hacerlo en el día, al tiro. Yo prefiero perder la noche, no es cierto, el anticuerpo se queda, el otro día llego temprano, hago los lavados, hago todo esto que estoy explicando, y a las 12, 1 ya estoy revelando mi membranita, ¿ya? Pero eso depende de cada protocolo, de cada lab, de cada persona que sienta que él sale mejor su Western, ¿sí? No es una receta única, ¿ya? Pero eso es. Ahora, si vuelvo atrás, por ejemplo, acá en los Western blot, perdonen esto, ustedes recuerden que me mencionaron que los anticuerpos primarios pueden ser poli o monoclonal. ¿Qué significa eso? Estos anticuerpos primarios, ¿verdad? Comúnmente pueden ser poli o monoclonal. Hoy en día los anticuerpos que se ocupan y que se compran son monoclonales, la mayoría. Los anticuerpos policlonales ya están como dejados de utilizarse. Y eso es porque los anticuerpos se generan en animales. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hacen es que le inyectan a los animales la proteína. Le inyectan la proteína para la que ellos quieren que se generen anticuerpos. Entonces, estos pobres animalitos le inyectan la proteína
el sistema inmunológico del animal reacciona y empieza a generar anticuerpos contra esa proteína que le inyectaron, ¿no es cierto? Es como lo mismo de las vacunas. A nosotros nos ponen algo para que nosotros generemos anticuerpos contra lo que nos pusieron. El animal hace lo mismo. Entonces a estos animalitos van y les meten, ¿no es cierto?, la proteína. Esa proteína va al animal y genera el anticuerpo contra la proteína. Entonces antes lo que hacían, que es para generar los anticuerpos policlonales, tomaban el animal, lo infectan, o sea, lo inyectan con la proteína, esperaban no sé cuántos días para que el animal generara mucho anticuerpo contra esa proteína y después le sacaban toda la sangre y purificaban el anticuerpo. Esos son los anticuerpos policlonales. Pero hoy en día los anticuerpos se hacen monoclonales. ¿Por qué? Porque no hay sufrimiento animal, no matan al animal, sino que lo que hacen es que a esos animales le inyectan la proteína, el cuerpo reacciona al sistema inmunológico, pero después van, le sacan células a ese animal, células de la sangre, glóbulos blancos, seleccionan a los glóbulos blancos que están generando anticuerpos, y esas células seleccionan una, y esa célula la dejan en platos de cultivo generando anticuerpos. De hecho, en la historia, ustedes pueden buscarlo. Busquen la empresa Santa Cruz, pongan en internet, Santa Cruz Lab, y busquen la demanda que perdieron en Estados Unidos hace 2 años, ¿sí? Millonaria. Fueron cientos de miles de millones de dólares los que tuvieron que pagar, porque ellos tenían criaderos gigantes de animales para generar anticuerpos policlonales, y mataban a animales. Y esos anticuerpos se venden en todo el mundo. Entonces perdieron esa demanda, fue gigante, pero ¿para qué decirlo? Pensaron que iba a quebrar inclusive la empresa, y ahora son puros anticuerpos monoclonales. Por eso que ahora cuando tú lo que me explicabas, por ejemplo, tú mismo, Benja, que mencionabas alguna bacteria, puede ser que ese anticuerpo haya sido generado en bacterias, o haya sido generado de una manera recombinante, y pues eso puede ser policlonal. Pero sí, profesor, de hecho se buscaba identificar eso, la recombinación que producía Agrobacterium tumefaciens en otro organismo. Entonces era como evidencia de que hubo recombinación. Claro, entonces ahí generan anticuerpos la misma bacteria. Pero en realidad yo esto mismo lo explicaba el otro día en química y farmacia, y a los chicos de química y farmacia les decía que yo nunca he generado anticuerpos, nunca he trabajado generando anticuerpos. ¿Por qué? Porque es engorroso, es súper engorroso, tenés que tener mucho tiempo. Entonces, claro, ahora alguien te puede decir, pero alguien lo tiene que generar, pues. Sí, pues, pero es que en realidad los anticuerpos que yo ocupo, o que ocupamos, la mayoría de las personas, ya existen. Entonces, son proteínas que ya existen, proteínas que ya se conocen. Entonces, los anticuerpos existen. Y cuando son anticuerpos, proteínas muy raras, los anticuerpos son súper caros y malos, no funcionan tan bien. Pero cuando las proteínas ya son conocidas, el anticuerpo ya existe, mejor lo compráis, pues cuesta 350 lucas. Es caro, o sea, comprar un anticuerpo es súper caro. Y cuando el tema tuyo es muy novedoso, la proteína es nueva y estáis buscando una cuestión muy específica, tenéis que tú hacer el anticuerpo. Y ahí sí que es complicado, ahí sí que es engorroso. Y ustedes dirán, ¿y cómo lo hacían los primeros investigadores cuando descubrieron enfermedades en los años 80, 70? Ellos generaron los anticuerpos. Entonces, uno dice ahí, eso eran Nobel, ¿no? Eso eran premios Nobel, pero súper clever. Pues de hecho, esas son personas, todos los premios Nobel del año 910 para adelante, 1910 para adelante, son gallos, pero realmente, pero ultra superdotados, ¿sí? Ultra superdotados, gente muy inteligente, muy, muy inteligente. Y piensen ustedes que esos laboratorios, ustedes que estudian biotecnología, esos laboratorios en el mundo existen. Esas personas murieron, pero esos labs siguen teniendo el nombre de esa persona en las universidades, en Stanford, ¿no es cierto? En todas estas universidades, Harvard, Oxford, todas estas mega universidades así de elite, esos profes eran de ahí, pues. Entonces, los postdoc, doctorantes y postdoc siguen estando en esos labs y son puros gallos que finalmente van todos apuntando a Nobel, a generar industria, a generar empresas, publican puros Nature, Cell y todas puras revistas de impacto mundial. No son los gallos que cambian el mundo, de hecho. Pero acá en Chile se pueden generar anticuerpos, sí. ¿Hay profes que generan anticuerpos? Sí. En la Austral, en la de Conce, en la Chile, en la Católica, hay profes que generan sus anticuerpos porque están buscando cosas muy raras. Entonces necesitan generar el anticuerpo. Y hay uno de los profes que creo que presentó en su carrera,
que el profe Rojas, el de la Austral, que genera anticuerpos en alpaca. ¿Lo escucharon o no? ¿Han cachado esa noticia? No sé si lo han escuchado. No, profe, yo por lo menos no. Pero ese es un profe, ¿no es cierto?, que... Disculpen. Ese es un profe que ha ido, ¿no es cierto?, generando, que su idea es poder generar anticuerpos contra el COVID en alpaca, y que espera que, ¿no es cierto?, el gobierno le financie su investigación, porque es novedoso y todo el asunto, pues, y él ha hecho varias difusión de eso. De hecho, presentó en la Católica hace un tiempo, bueno, en todos lados presentado, pero ahí tienen un ejemplo, y él quiere generar anticuerpos en alpaca, porque son muy limpios. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que esto es un Western blot, la técnica del Western blot es engorrosa, es muy laboriosa, necesita mucha concentración, mucha dedicación, pero se puede hacer, se hace y se hace rutinariamente en los laboratorios para obtener un resultado de cambios de expresión de una proteína, ¿verdad? Así que eso, no sé si les llamé la atención a algunos de acá, por lo menos, a los poquitos que me han respondido, que han ido acá en la clase enganchados, pero de eso se trataba, de intentar explicarles una técnica real de cómo se hace algo, o la lógica, ¿verdad? Y para eso hay que ir entendiendo estos pequeños detalles que a veces nos hacen, ¿no es cierto?, enriquecernos profesionalmente. Y ustedes como estudiantes lo hace crecer un poquito, no solamente la parte teórica, sino que acá algo real que pueden ustedes aplicar después a un laboratorio y a sus futuras tesis. Ya así que eso, pues chiquillos. Espero que estén bien. Nos estamos viendo entonces. Yo les voy a dejar después una tareita ahí en el LMS y estamos en contacto. Y cualquier cosita me hablan por interno nomás y ahí cuando pueda les respondo. Y van a ver algunas preguntas de la charla que van a estar en contacto en la tarde, ¿vale? Así que eso, que estén bien, chiquillos, cuídense. Nos vemos. Chao. Chao, profe, gracias. Gracias. Que esté bien. Chao, profe, Chao, cuídese. profesor, que estén. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, profesor.